Este anime comienza contándonos que Ike es un mago que sirve en el ejército del Señor Oscuro y es nieto de Romberg, el mago maestro. También es el comandante de la Brigada de los No Muertos. Aquí vemos que Ike, nuestro protagonista, está liderando el ejército del Rey Demonio. A él le está yendo bastante bien, pues dentro de poco atravesarán las puertas de las ciudades de los humanos. Jiron, su sirviente, le informó que le dieron arietes a los orcos tal como él había ordenado para que así el asedio a la ciudad sea más rápido. Enseguida vemos que Ike se presenta ante el líder de los caballeros, quien, bastante tranquilo, asume que Ike es el comandante del ejército. El protagonista le aclara que es comandante de la 7ª Brigada de los No Muertos del Ejército del Señor Oscuro y le da 3 opciones. La primera es rendirse y entregarles las tierras, la segunda, hacerse la automorición, y la tercera, huir mientras él contempla el paisaje por la ventana. Al caballero le sorprende que un demonio tenga su edad, pero aún así ninguna de estas 3 opciones le parece viable. Enseguida, el caballero ataca a Ike, pero este hace un hechizo que lo deja fuera de combate. Enseguida llega Jiron, y el protagonista le ordena que le trate las heridas, y no solo a él, sino también a los soldados que se hayan rendido. Por otro lado, había una chica vigilando al prota. Ella comenta que lograron capturar a Arsenal con solo una brigada y que solo tomó una semana, lo que le confirma que él tenía potencial. Volviendo con Ike, él activa una barrera mágica y comienza a pensar que se siente culpable por lastimar a tanta gente. Aquí vemos que la batalla ya ha terminado. Él también comenta que nunca se acostumbrará a la sangre y al horror de la guerra, y eso se debe a que él es un humano y no un demonio. Su maestro Romberg era un gran mago. Él sabía todo de la civilización avanzada de antaño que habitó en ese mundo. Romberg fue quien adoptó a Ike y lo crió. A pesar de ser un humano, él le enseñó todo lo que sabía, además de magia, claro. Sin embargo, sus últimas palabras fueron que nunca hablara de la civilización perdida, ya que algún día traería una catástrofe. También le dijo que nunca se quitara la máscara ni la túnica porque, si los demonios llegaran a descubrir su verdadera identidad, el Señor Oscuro nunca se lo perdonaría. Ike estaba pensando en esto, pues su barrera mágica lo protege de cualquier intruso que quiera entrar, o eso pensaba, porque allí estaba una chica que le ruega por su vida a Ike. El protagonista en ese momento se quiere matar porque duró 20 años escondiendo su secreto para que una chica lo descubriera fácilmente. Más tarde, Jiron le informa que pudieron tomar el castillo, pero le preocupa la cantidad de humanos que el prota está dejando vivos. Él le dice que no se preocupe por eso, pues al Señor Oscuro actual solo le importan los resultados. Además, si ellos matan a todas las personas, ¿quién les va a pagar impuestos? Y como Arsenal es una ciudad comercial, si no hay nadie en ella, ¿quién se ocuparía de los negocios? Enseguida, un grupo de sobrevivientes humanos le pregunta a Ike sobre la cantidad de impuestos que deben pagarle al ejército del Señor Oscuro. Él les aclara que pagarán lo mismo que han venido pagando hasta ahora, pero les advierte que castigarán a quien se resista al ejército. En esto, Ike es teletransportado donde hay un golem gigante que lo ataca. Entonces, él le dice a la comandante que ella prometió no volverlo a teletransportar sin avisarle. Ella estaba viendo desde las sombras como el prota luchaba contra el golem, que lo aniquiló en unos pocos segundos con su magia de corte. La chica se llama Zephyro, es comandante de la 7ª Brigada del Ejército y es la superior del protagonista. Ella es la única demonio que conoce su secreto y le dice que la próxima vez envíe un mensajero, pero esto se le hace muy aburrido. Ella le comenta que su familiar le contó todo, cómo él tomó la ciudad y lo que hizo después. Lo ha llamado porque, al parecer, Dairokuten quiere verlo en persona, lo que lo convierte en el primer oficial en recibir tal honor. Es por eso que ella llevará a Ike al castillo del Señor Oscuro. Zephyro le pide al protagonista que le ponga la mano en su hombro y este hace tal cual lo que le pide, cosa que la decepciona un poco porque pensó que él se aprovecharía para tocarle su gran trama, pero como él es un caballero, nunca haría eso. Por otro lado, la sirvienta se despertó y se dio cuenta de que no podía salir por la barrera. Entonces, había una comida y un letrero que decía come y no te muevas de ahí, pero resulta que la chica no sabía leer. Sin embargo, probó los bocadillos que el prota le dejó y se los comió toditos. Más tarde, Ike y Zephyro llegaron al castillo del Señor Oscuro. Pero él, como es humano, el miasma le está afectando un poco. Sin embargo, ellos siguen avanzando. Él le pregunta a Zephyro si los guardias revisan a todos los que entran al castillo. Ella, obviamente, le dice que sí, pues nadie puede ver al Señor Oscuro sin que haya sido revisado. Esto supone un problema, pues si es así, se supone que los guardias descubrirían la verdadera identidad de Ike al quitarle la máscara y la túnica. Sin embargo, Zephyro le dice al prota que no se preocupe por eso, pues ella se iba a encargar.
Enseguida, ella escupe una pequeña luz que envuelve a Ike y el guardia se da cuenta de que él tiene una magia impresionante, como se esperaba del nieto de Romberg. Aquí el protagonista se da cuenta de que todos los demonios conocen el nombre del mago maestro, lo que convierte a Romberg en un hombre famoso incluso después de muerto. Enseguida ellos entran y se nos cuenta que el castillo del Señor Oscuro se construyó para mostrar todo el poder y la magia del Señor Oscuro. Y como es enorme, tiene pasillos innecesariamente largos. Y que le pregunta a Zefiro cuánto tardarán para llegar con el Señor Oscuro y ella le contesta que ya casi llegan, pero que seguro él piensa que no es justo que ella pueda levitar. Y que le dice que él no piensa eso, pero en realidad sí lo piensa porque él siempre ha querido tener su hechizo de vuelo. Y aunque puede usar el hechizo, no lo controla tan bien como ella, lo que más puede hacer es saltar alto, nada más. Ya en las puertas de la sala real, Ike piensa que Dairokuten, el Señor Oscuro actual, le dio un giro a la guerra contra la humanidad y dio ventaja a los demonios con solo una batalla. Se dice del Señor Oscuro que es cruel y frío y mata a quien considera inútil, ya sea enemigo o amigo, pero si encuentra algo de valor en alguien, le dará un buen uso. Aunque le falte magia o fuerza, juzga solo la habilidad, y por eso ha revolucionado el ejército. Los demonios por naturaleza nacen reticentes a trabajar con otros y se peleaban constantemente entre ellos, pero Dairokuten lo cambió todo. Y ahora él está a punto de conocerlo. Enseguida lo dejan pasar y Dairokuten le ordena que levante la cabeza. Aquí el prota se da cuenta de que el Señor Oscuro en realidad es una chica. Ella saca el tema de que él pudo tomar la ciudad fortificada de Acerna en solo una semana, pero él le contestó que solo cumplía con sus órdenes y que todo el mérito se lo llevaba Zefiro. Esta humildad hace que Dairokuten piense que él es un humano, pero Zefiro le dice que Ike es nieto del gran mago Romberg, lo que lleva a pensar a Dairokuten que eso entonces explica su humildad, además de que él debe reflexionar mucho al no haber matado a nadie ni haber ejecutado a su líder, conquistando así la ciudad casi sin heridos. Mientras esto pasaba, el prota pensaba que debió haberle hecho caso a Jiron y comportarse más como un demonio, ejecutando al líder de los humanos en público, pero el problema es que él no puede hacer eso, pues su corazoncito no lo dejaría. Entonces, él le dice a Dairokuten que aunque los humanos tengan miedo, no obedecerían, pues en el pasado ya ocurrieron situaciones parecidas. Además de que si compara la productividad de las ciudades con líderes ejecutados a las ciudades en las cuales los líderes siguieron mandando, está claro cuál de las opciones es mejor para el reino. Aquí el protagonista le da la certeza de que Dairokuten conoce la civilización perdida al igual que Romberg. Además de que ella seguramente utilizó sus conocimientos para revolucionar el ejército. Enseguida Dairokuten se hace enfrente de él y le dice que es diferente de los demás demonios, por lo que la próxima vez quiere ver la cara que hay detrás de la máscara. Luego de que ella se va, y que se quita la máscara, pues estaba muerto de miedo, por lo que Zefiro le pregunta si al fin él se puso nervioso. A lo que él le contesta que aunque actúe de esa manera, él es un cobarde. Además de que Dairokuten sabía que eso era solo una máscara. Cambiando de tema, Zefiro le dice que le dieron una recompensa por su buen trabajo, pero que desde su punto de vista es más bien un castigo. Rápidamente el prota se teletransporta volviendo con la sirvienta que estaba dormida, por lo que él la despierta y ella implora por su vida, diciéndole que hará lo que sea, pero que no la mate. Enseguida Ike le dice que se tranquilice, pues no la va a matar, y le pregunta su nombre. Ella le dice que se llama Tirtín, pues a los esclavos se les llamaba por números, pero su madre la llamaba Sati. Ike le dice que ahora que ella sabe que es un humano no la puede dejar marchar, por lo que de ahora en adelante ella será su sirvienta y no podrá negarse. Ella estaba tan agradecida que abrazó al prota y le dijo que sería un placer servirlo. Más tarde, Jiron lo felicitó por haberse convertido en el gobernador de Ivalias. Aquí vemos un recuerdo de Ike, y resulta que esta era la recompensa que se le había dado. Zefiro le comentó que Ivalias está más al sur que Arsenal y ahora estará en la frontera de la guerra, por lo que, aunque es una ciudad pequeña, es vital para el ejército. La misión de él será protegerla y recaudar el doble de impuestos. Y que obviamente no quería esta misión, pues es casi imposible recaudar el doble de impuestos en plena guerra. Regresando al presente, y que contempla que al estar en el frente de batalla contra los humanos, ellos podrían atacarlos en cualquier momento, por lo que primero hay que reconstruir las murallas, y le ordena a Jiron encargarse de esto. Él le informa que, viendo el estado de la ciudad, tardarían unos 6 meses en reconstruirla, lo cual es demasiado tiempo, pues si los humanos llegan a atacar, los aplastarían. Por lo que deben reconstruirla más rápido. A Ike se le ocurre una idea y le dice a Jiron que tendrán un mes para reconstruir la muralla, y para eso no solo se van a usar a los humanos sino también a los demonios. Esta vista de humanos y demonios trabajando en conjunto es algo que Jiron nunca se había imaginado.
Además de que Ike los dividió en turnos de 8 horas para que trabajen todo el día y les está pagando para levantarles el ánimo. Enseguida vemos que algunos demonios estaban teniendo problemas con una piedra gigantesca. Entonces, Ike los ayudó con su magia, destruyéndola por completo. En esto, Jiron piensa que si sigue al lado de Ike todo saldrá bien, y que seguro él se convertirá en el próximo Señor Oscuro. Sin embargo, la guerra entre humanos y demonios aún continuaba, esta vez con el reino de Rosearia, donde los demonios estaban ganando. Se le informa a Dairokuten que parece que los reinos humanos se están uniendo para poder cambiar el rumbo de la guerra, pues es muy común que los humanos se unan ante un peligro mayor. Es por eso que ella le va a encargar este asunto a Ike. Por su parte, él estaba un poco agotado con todo este asunto de la guerra, por lo que Satie le llevó un poco de té. Cambiando de escena, vemos que el comandante llamó a una de las mejores caballeras del ejército, Alistair, caballera de la Orden de la Rosa Blanca, para que reconquistara Ivalías, la región donde actualmente manda el prota, diciéndole que ellos no pueden permitir que los demás países los pisoteen. En otra parte del reino de Rosearia, hay uno de estos estafadores engañando a la gente con el juego de la bolita. Allí también estaba Satie, quien estaba intentando adivinar dónde estaba la bolita, a lo que el estafador le preguntó cuánto iba a apostar, pero ella le dijo que no tenía dinero. Esto molesta mucho al estafador y la iba a echar cuando se dio cuenta de que ella tenía un bonito cuerpo y, en especial, su enorme pechonalidad, por lo que le propuso que si ella no tenía dinero podía pagar con otra cosa. Enseguida, cuando él iba a revelar dónde estaba la bolita, ella, con magia de viento, alza los 3 vasos al mismo tiempo, haciéndole ver a los demás que estaban ahí con ella que el hombre les estaba estafando. Por lo que ellos se enojan y le exigen a golpes al estafador que les devuelva su dinero. En esto llega Ike y le dice a Satie que una sierva no debería abandonar a su señor. Ella rápidamente se disculpa y le dice que como había muchas cosas interesantes, pues se alejó sin darse cuenta. Aquí, ella se percata que Ike se cambió de ropa y él explica que es porque, como ellos fueron a espiar al enemigo, no debe llamar la atención. El prota empieza a pensar que tal parece que lo de la alianza de los reyes era cierto. Sin embargo, es algo bastante raro que los soldados están saliendo tan rápidamente. Satie no entiende muy bien esto de la alianza de los reyes, y que le explica que es una alianza antigua en la que los países dejan sus diferencias y se unen ante un peligro mayor. Esta es la tercera vez que los reinos forman una alianza. Todas las veces anteriores, los humanos, al unirse, vencieron al ejército del rey demonio, por lo que ellos tuvieron que refugiarse en el castillo de Doverberg. Satie, preocupada, le pregunta que si esta vez también pasará lo mismo. Y que no entiende la razón de la preocupación de ella, pues al fin y al cabo ella también es humana, y si el ejército del Señor Oscuro se retira, ella quedará libre. Satie le explica que en esa sociedad, la hija de una esclava sigue siendo una esclava, por lo que si que la abandonara, acabaría como los niños que llevan para venderlos como esclavos. Entonces el prota le dice a Satie que no se preocupe, pues el Señor Oscuro actual es el más fuerte y sabio de la historia. En esto, el estafador los detiene porque quiere vengarse de Satie. Ella le dice que hizo lo que hizo porque sabía que él estaba haciendo trampa. Sin embargo, el estafador le dice que se calle y que le tiene que compensar todo lo que le hizo perder, y se lo pagará con dinero y con ese bonito cuerpo que tiene. Y que le congela los pies al tipo que estaba con el estafador y también invoca lanzas de hielo alrededor de ellos, y le dice que tiene algo que preguntarle. Pero el estafador, no entendiendo que él es el que está en desventaja, le dice al prota que se deshaga de ese hielo de una manera muy grosera. Entonces Zack deja que una de sus lanzas le dé al desgraciado para ver si entiende. El estafador, asustado, se disculpa y le dice al prota que puede preguntar lo que quiera. Y que le pregunta sobre el ejército de Rosearia, pero el estafador dice que él no sabe nada. Entonces, como el prota ya no lo necesitaba, lo amenazó. Así fue como el estafador habló y le dijo que ha escuchado que han formado la alianza de los reyes para luchar contra los demonios. Sin embargo, el ejército de Rosearia está queriendo atacar al ejército del Señor Oscuro antes de que lo haga la alianza. Lo que quiere decir que ellos quieren llevarse la gloria para su país antes de que se forme la alianza, y así tendrán ventaja en los consejos estratégicos y serán más influyentes en la guerra. Pero si fracasan, Rosearia quedaría en muy mala posición. El estafador también le dice que el lugar donde el ejército va a atacar es en Ivalías, porque, como se dice que su puerta está destrozada y que cuentan con poca defensa, sería una victoria casi segura. Y que, al saber todo esto, se va. Ya en su castillo, una chica llamada Lilith le pregunta que dónde se había metido todo ese tiempo, pues la tenía preocupada por no encontrarlo por ningún lado. Y que le dice que estuvo espiando a Rosearia y consiguió información interesante. Sin embargo, a la chica no le importa esta información y le pregunta sobre la mujer misteriosa que tiene al lado, es decir,
Satie. Ella se presenta diciendo que es la sirvienta de Ike. Entonces Lilith le dice que ella es muy fea para ser la sirvienta de Ike, y le propone al prota que ella será su sirvienta. Satie, enojada pero conteniéndose, le dice a Lilith que su maestro necesita descansar, a lo que Lilith le contesta que no se le ocurra seducirlo. Pero Satie le dice que eso nunca se le pasaría por la mente, pues al final de cuentas es una chica fea y él la eligió como sirviente nada más. Por otro lado, los del ejército de Rociaría ya están en Ivalías para atacar. Ellos se dan cuenta de que todo está muy tranquilo y no hay ningún guardia. Enseguida, uno de los soldados le avisa a Alistair que ya están listos para atacar. Entonces ella da la orden, pero en esto empiezan a emerger esqueletos del suelo. Y no solo eso, sino que en la muralla también había arqueros que están atacando al ejército. En otras palabras, los habían emboscado, por lo que Alistair dio la orden de retirarse a todos los soldados. A Jiron le parece que la comandante tomó una buena decisión al retirarse y le dice a Ike que el éxito de la emboscada fue gracias a que él fue a espiar a Rociaría. Sin embargo, el prota le dice que no lo halague tanto. En esto, alguien misterioso dispara una flecha contra el prota, por lo que éste se desmaya. En la noche, el comandante del ejército de Rociaría se entera de que la Orden de la Rosa Blanca se retiró porque fueron emboscados por el ejército del Señor Oscuro. El comandante estaba muy enojado y por eso mandó a que encarcelaran a la comandante Alistair. El soldado que le llevó la información, al saber esto, le dijo que no podía hacerlo, pues ella era una de las mejores generales del país. Además, eso afectaría la moral de los soldados. Pero el comandante, terco y bruto, le daba lo mismo y dijo que ella debería responsabilizarse por sus acciones. Por otra parte, vemos que Ike despertó y al lado estaba durmiendo Céfiro, cosa que sorprende demasiado al prota y le pregunta que qué hacía durmiendo a su lado. Ella evade su pregunta diciéndole que no puede creer que él le hable así de feo a pesar de que ella le salvó la vida, además de que según ella, él la acariciaba fuertemente. El prota obviamente no entiende nada y le pregunta qué fue lo que pasó. Ella le explica que lo curó después de que una flecha lo alcanzara. Ella hizo también su trabajo, que seguramente ya no le quedará ni la cicatriz. Entonces, él le agradece. Ahora cambiando de tema, ella le dice que esta vez tampoco hubo bajas humanas y le pregunta que qué hará si el Señor Oscuro vuelve a sospechar sobre él. Pero el prota le contesta que él solo busca una forma en que los humanos y los demonios convivan en paz y por eso su objetivo nunca cambiará. Entonces ella le recomienda a Ike que repose un rato más, pues al fin y al cabo, aunque ya está curado, él sigue siendo humano. Luego de que ella se va, el prota empieza a pensar que tal vez alguien se infiltró en el castillo, pues la flecha le dio por detrás. Pero antes de que él pudiera seguir analizando todo lo que sucedió, llegó Lilith, diciendo que está muy feliz de verlo con vida. Allí también llegó Satie, que estaba preocupada por Ike, por lo que Lilith le dijo que se mantuviera alejada, pues al fin y al cabo ella sigue siendo humana. Entonces ellas dos vuelven a pelear, pero alguien saca a Lilith del cuarto de Ike. Aquí vemos que ese alguien fue Jiron, por lo que Lilith empieza a golpear la puerta y a decirle a Jiron que no la fastidie, pues solo es un cerdo feo. Enseguida, Ike le dice a Jiron que le gustaría que investigara dónde está ahora mismo la comandante de la Rosa Blanca. Días después, Jiron le lleva la información a Ike que parece que Alistair está encarcelada por haber ordenado la retirada. El prota llega cerca de la cárcel junto con Lilith, quien le pregunta por qué él fue en persona, siendo que es peligroso, pues los humanos pueden ser violentos. Ike le explica que él quiere preguntarle algo. Además, le dice a Lilith que por qué ella está ahí si nadie le pidió que lo acompañara. Ella le dijo que fue porque si no, él se sentiría solo, además de que podrían hacer muchas cositas. Cuando ellos llegan a la entrada de la cárcel, parece no estar bien defendida, por lo que Lilith podría entrar sin problemas. Pero el prota quiere evitar cualquier alboroto. Entonces, ella, siguiendo exactamente las palabras del prota, se encargó de los guardias en silencio, ya dentro de la cárcel. Como era grande, les costaría un tiempo encontrar a Alistair, pero Lilith lo solucionó sacándole la información a un guardia y noqueándolo. Cuando ellos iban a subir, llegaron otros 3 guardias, por lo que Lilith le dio la llave al prota para que se adelantara y ella se quedaría para detener a los guardias. Sin embargo, Ike le advirtió que no quería que derramara sangre innecesariamente. Enseguida, Ike llega a la celda donde estaba Alistair, pero ahí no hay nadie. Resulta que ella estaba detrás de él y lo atacó con un cuchillo. Pero él fácilmente se defendió de ella. Entonces, Ike le preguntó a Alistair que si en la última batalla ella envió a algún asesino a Ivalías para matarlo. Sin embargo, ella no le responde y en cambio le pregunta que si él en realidad es un demonio. Ike se descuida un momento porque afuera hay un alboroto con muchos guardias,
y ella aprovecha este momento para amenazarlo y preguntarle si es que él es un humano. Los guardias seguían en caos porque Ike estaba allí y Alistair le volvió a preguntar si él era humano o no. Enseguida, él, con su magia, aturde el espíritu de todos los que estaban allí y ella comienza a sentirse extraña, como si el tiempo se hubiera detenido. Los guardias que iban por él también quedaron paralizados. El prota explica que él adormeció sus sentidos y le dice a los guardias que no se muevan o, de lo contrario, puede lastimarlos sin querer. Entonces, con su magia de viento, los hace a un lado y llega una especie de guardia gigante que comienza a atacar a Ike. Pero él, con su magia, lo hace caer al vacío. Sin embargo, también le amortiguó el golpe. Alistair se dio cuenta de eso y se preguntó por qué un demonio salvaría a un humano. Rápidamente, ella se da cuenta de que no puede moverse, y también cae al vacío, pero Ike la salva. Entonces, ella le pregunta qué carajo fue lo que hizo con ella y, en lugar de responderle su pregunta, se presenta como el comandante de la 7ª Brigada de los No Muertos. Ella se da cuenta de que él fue quien defendió con su enorme poder a Ivalias y que le sigue diciendo que antes ella le preguntó si era un humano, pero eso es imposible porque él está en el ejército del Señor Oscuro. Y que le pregunta de nuevo si ella envió a un asesino durante la batalla para matarlo, pero Alistair se niega a contestar diciéndole que ella, como caballera del reino, no va a hablar con un demonio y si él la va a matar, que adelante, la mate. Kerouac tiene otros métodos y con su magia lee la mente, enterándose así de lo que necesita saber. En esto llega Lilith, poniéndose celosa porque, según ella, Ike estaba coqueteando con la caballera. Entonces él, como ya sabe lo que tiene que saber, se va, pero Alistair le pregunta si él se va a ir así, sin más. Él le dice que sí, pues ya sabe lo que fue a buscar. Ella no entiende muy bien, pues no le respondió nada. Entonces Ike le dice que leyó su mente y no ocultaba nada. Además, le da un consejo diciéndole que no se deprima, pues lo importante es lo que haga después de la derrota. Enseguida, Lilith le pregunta al prota si quiere relajarse un poco antes de ir a casa, pero él le dice que si ella quiere relajarse, que lo haga en su casa. Ella le dice que no se refería a eso, sino que fueran a pasar un rato agradable a solas. Pero Ike no quiere y se va. Cuando él llega a su casa, le da un poco de arroz a Satie y le dice que como Ivalias es una ciudad agrícola con tierras fértiles, planea cultivar arroz, pues es más productivo que el trigo, lo que actualmente se está cultivando. Como la cosecha de arroz va a ser más abundante, no necesitará tantos granjeros y así, las personas que no tengan que dedicarse a cultivar pueden dedicarse a hacer armas o ladrillos y habrá más gente dispuesta a ofrecer sus servicios. Satie no entiende lo que él dice, entonces sí que le explica que los servicios son como cuando la gente se ofrece de cocinero, y de esta manera, él podrá duplicar los impuestos de la ciudad. Sin embargo, Satie sigue sin entender nada de lo que estaba hablando. Entonces, el prota le dijo que en resumen, ellos podrán comer mucho y recaudar muchos impuestos. Esto sí lo entiende ella y le dice a Ike que es muy listo por pensar en esto. Entonces, Ike le dice a Satie que pruebe cocinar ese arroz. El problema es que ella no sabe cómo se cocina y él tampoco nunca ha intentado cocinar arroz, por lo que lo deja en manos de Satie. Ella, emocionada, dice que se encargará y hará todo lo posible para serle de utilidad. Más tarde, Ike reúne a todo el ejército y empieza a repasar su información, pues la flecha que le lanzaron era del ejército enemigo, pero Alistair, de los caballeros de la Rosa Blanca, no sabía nada. Esto quiere decir que quien lo atacó quiso inculpar a los caballeros de la Rosa Blanca para hacerlo pasar por un ataque enemigo. El prota no quería tener que admitir esa posibilidad, pues parece que tiene un espía en su ejército. Enseguida, él comienza a leer la mente de todos y vemos que Girón estaba muy emocionado porque Ike estaba leyendo la mente. El prota sigue en lo suyo y encuentra a un goblin que estaba pensando que tal vez lo descubrieron, por lo que Ike rápidamente le pregunta si él es el espía. En la noche, Ike va a ver a Céfiro, pero como ella se estaba bañando, él decidió esperar afuera. Sin embargo, ella ya sabía que él tenía un traidor en su ejército y preguntó si sabía quién era. Ike le comentó que era el segundo al mando del 7º batallón, Jace, el goblin tuerto. A Céfiro esta información no le sorprende, pues ya se lo esperaba. El prota sigue diciendo que ese goblin es muy inteligente y un guerrero con mucha experiencia. Le pregunta a Céfiro qué hacer y ella, obviamente, le dice que solo les queda una opción y es que él tendrá que pagar por su traición. Al día siguiente, el traidor se entera de que Ike fue a ver a la comandante y no puede creer que él ya esté tan recuperado del golpe de la flecha. Enseguida, otro aliado del traidor le avisa que no puede contactar con su espía de los no muertos. Entonces, Jace se da cuenta de que ya los descubrieron y planea reunir las fuerzas y atacar primero. Pero en esto llega Ike a verlo. Lo curioso es que el prota fue solo y, en cambio,
el traidor tiene un ejército a su comando. El prota le pregunta si planea comenzar una guerra, pero como ese es el territorio de Jace, él le dice que eso no le incumbe. Además, la vez pasada, a él lo hirieron por confiarse demasiado. El prota está de acuerdo en esta última afirmación de que debió tener más cuidado y sobre todo con traidores como él. Jace le dice al prota que tiene a todos los soldados a su disposición listos para matarlo y le parecería muy idiota si él quisiera enfrentarlos a ellos él solo. Sin embargo, a Ike le parecen muy pocos soldados los que Jace tiene a su disposición. Enseguida, vemos que Zéfiro está atacando con su magia a todos los rebeldes. Ike, por su parte, no puede creer que Zéfiro otra vez esté arrasando con todo cuando él expresamente le pidió que minimizara los daños para reducir la reconstrucción. Ella ordenó a su ejército acabar con todos los traidores. En esto, Ike se vuelve a encontrar con Jace y le dice que le da dos opciones: una, rendirse sin poner resistencia, o dos, rendirse cuando ya haya perdido todo. En esto, dos del ejército traidor venían a atacar a Ike, pero él, con su magia, los mandó a volar mientras que también se defendía por detrás. Mientras tanto, el traidor pensaba que el deber de su ejército era ganar tiempo para que él pudiera escapar de allí. Mientras él huía, pensaba en vengarse de Zéfiro y, luego de un último intento por matarlo, vemos que el traidor pudo escapar. Cuando él ya estaba a salvo, le declaró la guerra a Zéfiro, pero enseguida le cae una llama de fuego del prota y él le dice que debería saber cuándo rendirse y que sabía de su ubicación porque hizo que lo siguieran unos bichitos que parecen como arañas voladoras. Y que le dice a Jace que ya debería rendirse, pero este, terco como una mula, ataca al prota. Pero él se protege con su escudo y luego, con magia de viento, le da un golpe. Por último, usa magia de ataduras para que no escape. Enseguida, el traidor se disculpa con Ike diciéndole que ya sabe por qué el ejército lo aprecia tanto. Entonces, como le ve potencial, pues su magia es imparable y es muy inteligente, le propone que ellos se apoderen del ejército, pues aunque han combatido contra los humanos durante mucho tiempo, el Señor Oscuro no ha hecho nada por ellos. Y ellos, como demonios, les gusta subyugar y hacer sufrir a los humanos lo que quieren, pero este Señor Oscuro no los deja matar sin razón y por eso a muchos demonios no les gusta eso. Además, la comandante Zéfiro no parece querer ser el Señor Oscuro. Sin embargo, el prota se niega. Entonces, este traidor le tira una navaja para matarlo, pero el prota lo esquiva fácilmente y le aturde el espíritu. Enseguida, le pregunta al traidor quiénes son sus colaboradores, pero este no responde. Entonces llega Zéfiro diciéndole que hable o, si no, tendrá que torturarlo. Y que quiere manejar ese asunto a su manera, pero ella no lo deja, pues su manera tarda demasiado. Enseguida, vemos que el goblin se pone morado producto de un envenenamiento. Y aunque el prota le da magia de curación, este no se sana, lo que quiere decir que es un veneno muy potente y que, además, fueron los mismos cómplices de Jace quienes lo envenenaron. Zéfiro le dice al traidor que sus compañeros lo abandonaron y por eso no es necesario que él se siga callando por ellos, por lo que si él le da los nombres de sus colaboradores, ella se encargará de vengarlo. Luego de un rato, él muere y al prota le da lástima verlo ahí tirado. Sin embargo, a Zéfiro no le da nada, pues se lo merece. Y que piensa que tal vez el sentir pena demuestra que sigue teniendo un corazón humano, pero puede que algún día eso se vuelva en su contra. Más tarde, él y Zéfiro se presentan ante el Señor Oscuro. Entonces, Zéfiro le informa que Basteo, el líder del tercer batallón, es el responsable de toda esa conspiración. Dairokuten le pregunta si acaso ella tiene alguna prueba. Zéfiro le cuenta que él fue el que se alió con su subcomandante y quería matarlos, pero como en todo juicio justo, Dairokuten también mandó a llamar a Basteo, el acusado, para que se defendiera con su versión de los hechos. Entonces, Basteo le dice a Dairokuten que, como ya le había dicho, Ike y Zéfiro asesinaron a su propio subcomandante solo para acusarlo y conspirar en su contra. La intención de ellos es arrebatarle el tercer batallón. Además, cosas así lo haría una bruja. Esto enoja mucho a Zéfiro, pero Dairokuten le dice que se calme. Además, comenta que cuanto más poder tiene un demonio, más quiere riqueza, gloria e influencia, y no se puede hacer nada porque la ambición es parte de su naturaleza. Zéfiro le dice a Dairokuten que, si así fuera, se quedaría sin nadie. Enseguida, el Señor Oscuro le dice a Basteo que, si de verdad creyó que ella no descubriría sus planes, Dairokuten le dice a Zéfiro que sabe que su lealtad es real. Sin embargo, ella es la responsable de que sus hombres no le sean fieles, por lo que sus leyes dicen que debe castigarlos a los dos. Pero a Dairokuten no le gustaría perder a dos comandantes en plena guerra contra los humanos. Sin embargo, ella no puede hacerse de la vista gorda. Es por eso que, para resolver el asunto,
Ellos dos tendrán que batirse a duelo y ella creerá en el ganador. Más tarde, Zéfiro le cuenta a Ike que el Señor Oscuro dispuso que ellos se enfrentaran utilizando unas criaturas mágicas llamadas marionetas. El comandante representará a su equipo y no podrá participar en la batalla, pero sí controlarán las 50 marionetas y ganará quien acabe con los soldados del enemigo. Entonces, el perdedor morirá al instante. Y que no entiende por qué Dairokuten hace todo ese juego tan complicado, pues sería más fácil que se enfrentaran cara a cara. Zéfiro le explica que ella quiere probar sus habilidades como comandantes. Aquí ella le dice al protagonista que los comandantes pueden pedir que alguien lo sustituya, por lo que él tendrá que ayudarla. Pero el protagonista no quería, pues Zéfiro se está jugando la vida, por lo que debería combatir ella misma. Zéfiro le comenta que solo decidió hacer lo más apropiado para ganar, pues su talento como comandante supera por mucho al de ella. Sin embargo, le aclara que no se confunda, pues él solo es mejor que ella como comandante, pues ella sigue siendo mejor líder que él. Por último, ella confía su vida en manos de Ike. Más tarde, el protagonista va a ver el lugar del combate y piensa que Zéfiro es tan rara como Dairokuten, pues es mucha carga tener la vida de la comandante en sus manos. Luego de eso, él fue a ver a las marionetas y Jiron le pregunta a Ike cómo hará para que ellas peleen. Entonces él explica que las marionetas obedecen a su comandante y todas tienen la misma fuerza, por lo que solo se pone a prueba el talento del comandante. Además, vemos que el Señor Oscuro les dejó unas armas para que ellos las usen como quieran. Cambiando de escena, el protagonista ya está en su casa y le pregunta a Satie cuál cree que es la mejor forma de ganar un combate, pero ella no sabe y no quisiera pelear con nadie, pues ella prefiere solucionar las cosas con un té de por medio. Y que también quisiera eso, pero lastimosamente hay gente que tiene que pelear para quedarse a gusto. Satie le dice al protagonista que si no tuviera más remedio que pelear, utilizaría una escoba. Y que cree que ella tiene razón, pues una escoba es un arma que permite atacar al enemigo sin tener que acercarse tanto, pues la mejor forma de ganar es atacando de lejos, lo que hace que el arco sea la mejor arma, incluso que la lanza o la espada. Pero obviamente, Basteo va a pensar lo mismo. Entonces, Satie le dice al protagonista que su amo en Arsenam decía que las ballestas eran lo mejor. Y que le dice que eso no es mala idea, pero eso no basta, pues necesita algo más potente, algo que no conozcan. Enseguida, se le ocurre la idea de que puede fabricar pistolas, pues son muy potentes y tienen mayor alcance que una ballesta. Se puede atacar desde cientos de metros sin que el rival pueda contraatacar. Satie le dice que eso es increíble, pero le pregunta si será capaz de fabricarlas. El protagonista contesta que Zéfiro es una alquimista poderosa y, como dicen, que no hay nada que ella no pueda hacer, y que confía en ella. Pero enseguida vemos que Zéfiro le dice al protagonista que hay cosas que ella no puede hacer. Y que no puede creer lo que ella le está diciendo. Entonces Zéfiro le explica que no es un dios y no puede hacer algo que nunca ha visto. Y que le dice que solo es un cilindro de hierro con pólvora que explota y lanza una bala. Él sabe que ella puede hacerlo, pero Zéfiro le tira un poco de agua diciéndole que se olvide de eso y que se meta con ella a la piscina. Por otra parte, Basteo es informado de que Zéfiro enviará a Ike en su representación, lo que tal vez quiera decir que ella le tiene miedo. Pero Basteo sabe que de seguro ella tendrá algún plan. Cambiando de tema, él le dice a su informante que necesita muchas espadas hechas con colmillos de dragón oscuro que pueden cortar cualquier cosa. Este iba a mandar a fabricar 50 para las marionetas, pero Basteo le dijo que hiciera muchas más. Por otra parte, cuando el protagonista se había terminado de bañar, alguien le pasó la chaqueta. Resulta que allí estaba Dairokuten. Entonces él, al verla, se arrodilla ante ella y piensa que carajos hace ella ahí justo cuando no tiene la máscara. Pero en esto se da cuenta de que, estando así, ella no lo reconocería. Dairokuten le da un paquete que tenía un montón de pistolas, pues ella se enteró de que eso es lo que estaba buscando el protagonista, refiriéndose a él como Ike. Él trata de negarlo, diciendo que no se llama así, pero Dairokuten le dice que no se esfuerce en ocultarlo, pues Romberg, su maestro, le contó todo. Dijo que le había dado a Ike todos sus conocimientos y magia y también le reveló que él era humano. El protagonista le preguntó por qué, si lo sabía, no hizo nada. Ella le explica que quería cumplir su deseo, pues no basta con el inmenso poder que tiene y por eso necesita gente que luche por ella. El deseo de Dairokuten es construir el mundo que anhela para la Tierra y el protagonista le será de mucha utilidad. Enseguida, Ike promete que la seguirá sirviendo. Entonces, ella se va. Más tarde, Ike le muestra a Zéfiro las pistolas y le dice que se las dio el Señor Oscuro. Zéfiro no entiende la actitud de ella, pero dejando eso de lado, ella fabrica una bala, pero es demasiado grande. Ike le dice que la bala debe caber dentro del arma.
Entonces ella comienza a quejarse, pues el trabajo minucioso le daña la piel. En esto llega Florentina haciendo una explosión y diciéndole a Ike que ya hicieron lo que él les pidió. A Florentina le da curiosidad la pistola, pues ¿cómo puede ser que esa arma pueda generar tal explosión? El protagonista le dice que todo es gracias a la pólvora y le pide las balas a Céfiro. Entonces, ella se las da e Ike le pide que haga 500 más. Céfiro le dice a Florentina que las haga ella. El protagonista se disculpa por la actitud de Céfiro, pero Florentina le dice que eso es lo habitual. Giron también quería ayudar a hacer las balas, pero Ike no lo dejó porque sería un desastre. Llegado el día del combate, Basteo se burla de Ike, pues sus marionetas solo tienen escudos, mientras que las de él tienen una buena armadura. Él también pregunta por Céfiro, pues cree que ella está planeando algo. Sin embargo, dice que sería inteligente por parte de ella, pues ya se ve que él va a ganar. Ike se da cuenta de que las marionetas de Basteo tienen espadas de acero de Damasco, el metal más fuerte que existe. Basteo le dice que con esas espadas nadie podrá tocarlos, además de que dichas espadas fueron un regalo del Señor Oscuro, por lo que parece que ella quiere que él gane. El protagonista no sabe si es que ella quiere un combate justo o los está poniendo a prueba, pero le preguntará después de que gane. Enseguida, un demonio da inicio a la batalla recordando las reglas del duelo. Rápidamente, Basteo ordena a sus marionetas que ataquen. Ike, por su parte, solo ordena que se protejan. Vemos que las marionetas de Basteo están acabando con las de Ike. Esto hace que el demonio se burle del protagonista y le dice que contraataque porque se está aburriendo. Entonces, como él lo pidió, sonó un disparo, matando a una de las marionetas de Basteo. Este no sabe qué es lo que está pasando, pero las marionetas siguen disparando, acabando así con todos los soldados de Basteo. Este no puede creer que haya perdido. Entonces llega Dairokuten y le dice a Basteo que el duelo se acabó, por lo que le dará dos opciones: matarse a sí mismo muriendo con honor o dejar que ella lo mate. El demonio le dice que elegirá una tercera opción, una más típica de un demonio. Enseguida, le disparan una flecha a Dairokuten, pero ella la atrapa en su mano. Pero resulta que esta tenía una pequeña bomba que explotó. Entonces, los que estaban ahí presenciando el duelo, que también eran cómplices de Basteo, se unieron a él y el demonio se autoproclamó el nuevo Señor Oscuro. Enseguida vemos un recuerdo de cuando había unos lobos con sus hocicos ensangrentados. Habían atacado a unas personas, pero para su mala suerte, Romberg también estaba en la mazmorra y acabó con ellos. Él encontró a Ike junto a sus padres. Lastimosamente, ellos ya estaban muertos, pero murieron protegiendo a su pequeño. Volviendo a la batalla, vemos que los del ejército de Basteo están acabando con todos los aliados de Dairokuten y con todos los que se resistieran a aceptar a Basteo como el nuevo Señor Oscuro. Los desgraciados de los esqueletos que iban a favor de Basteo no solo se conformaban con matar a los orcos, sus enemigos, sino que también se burlaban de ellos. Basteo le dice al prota que, como puede ver, el ejército del Señor Oscuro pronto será de él, por lo que todavía no es tarde para Ike, y le propone unirse a él pues lo dejaría liderar el 7º batallón. Ike se toma su tiempo para contemplar la matanza que está sucediendo, y enseguida le responde a Basteo que esa es una oferta tentadora, pero no tiene que ni siquiera pensarlo, rechazando así su propuesta y diciéndole a Basteo que nunca será el Señor Oscuro. Basteo se burla de Ike diciéndole que pensaba que él era un tipo inteligente, pero al parecer es todo un idiota porque, en ese caso, ese será su final. Rápidamente, los aliados de Basteo empiezan a atacar al prota, pero este se defiende con su magia. Ellos, obviamente, no se rinden y siguen atacando por todos los lados, incluso tirándole flechas y lanzas, pero él esquiva todas estas y luego de eso contraataca con su magia. Basteo no puede creer lo que está viendo y, en un abrir y cerrar de ojos, y que está justo frente a él. Entonces, con su magia, causa una gran explosión. Sin embargo, Basteo sigue vivo y su cabeza le dice al prota que no crea que eso es todo. Rápidamente, vemos que el cuerpo de Basteo está justo detrás del prota, pero este se aleja. Basteo le dice a Ike que lo lamenta, pero no los podrá detener con un ataque así, pues ellos son no muertos. Además, él es un Dullahan. Todo el ejército de Basteo vuelve a atacar al protagonista, pero él, con su magia de hielo, se defiende. También un esqueleto trata de lanzarle la cabeza para despistar al prota y con el cuerpo poder atacarlo por sorpresa, pero aún así no logran tocarlo. Basteo le recuerda a Ike que la fuerza de su ejército es infinita, por lo que, por mucho poder que él posea, la magia del prota es limitada,
por lo que es cuestión de tiempo. Además, dice que es una pena, pues si que trabajara para él, habría aprovechado mucho su talento. En esto, vemos que el arquero que le disparó a Dairokuten también le disparó a Ike, pero este se protegió con su escudo. A Basteo le sorprende que el prota siga vivo, pero, pues por algo, él es el líder de la brigada de los no muertos. Sin embargo, le dice a Ike que es inútil resistirse. Rápidamente, Ike piensa que a ese paso solo seguirá malgastando su magia, por lo que tiene que pensar en otro modo. Enseguida empieza a contemplar que los no muertos son cadáveres andantes, por lo que la magia de oscuridad no les afecta. Cuando los esqueletos atacan, Ike, con su magia, los acaba de un golpe. Enseguida vemos que el arquero intentó volver a dispararle al prota, pero alguien le cortó el brazo. Resulta que era Céfiro, que acabó con él y se disculpó por la tardanza. Junto con Céfiro llega el resto del ejército y aliados de Ike, luchando contra Basteo y su ejército. Céfiro se encuentra con el protagonista y le informa que recién se encargaron de los que estaban afuera. Basteo se preocupa al ver a Céfiro, pero Dairokuten le dice que no se preocupe por ella, pues su rival es Ike, pero también está dispuesta a darle otra oportunidad a Basteo y le dice que pelee contra Ike, que si él gana, ella promete que no lo matará. Esto motiva muchísimo a Basteo y dice que aniquilará al prota ahora mismo, por lo que, con su espada, intenta matar a Ike, pero este, con su escudo, se defiende. Sin embargo, no es suficiente porque Basteo tiene una fuerza arrolladora que logra romper parte del escudo del prota y, mientras le sigue pegando al escudo con todas sus fuerzas como un desquiciado, le dice a Ike que está destinado a morir, por lo que, si quiere odiar a alguien, tendría que odiar al Señor Oscuro. Por último, Basteo ataca al protagonista con magia de oscuridad, pero este se defiende con su magia. Céfiro no puede creer lo que está pasando, pues la magia que el protagonista está usando es magia blanca, y se pregunta desde cuándo puede usarla, y lo que más le extraña es que el Señor Oscuro no está ni un poco sorprendido. Cuando Basteo va a dar su último golpe, se nos muestra un recuerdo de cuando Ike era pequeño. Estaba mirando una flor marchita, y allí llegó su maestro Romberg para que empezaran con los estudios mágicos del día. Luego de un rato y de mucho esfuerzo por parte del pequeño Ike, logró conjurar magia oscura. Días después, Ike le preguntó a su maestro si había algún hechizo que le devolviera la vida a las flores marchitas. Este le contestó que se podía con magia blanca, por lo que Ike le dijo que le gustaría aprenderla. Romberg le explicó al pequeño que se supone que él era un demonio, por lo que debería dedicarse a las maldiciones, no a la magia blanca, pues a los demonios les cuesta mucho la magia blanca, porque a diferencia de otras magias, la magia blanca extrae su poder de un corazón compasivo, un corazón puro que se preocupa por los demás, y los demonios carecen de eso. Pero como el corazón de Ike es humano, él puede usarla. Sin embargo, le recordó que para los demonios la magia blanca es más temible que cualquier espada, por lo que, aunque Ike aprendiera a manejarla, tenía que evitar que la gente supiera que él sabía magia blanca. Volviendo a la batalla, el prota le dice a Basteo que no está a la altura para querer ser el Señor Oscuro, porque esa actitud de él de no importarle sacrificar a sus hombres y estar dispuesto a traicionar a sus compañeros por pura ambición, aunque es típica de un demonio, no puede perdonarla. Pues un mundo donde su gobernante oprime a su gente está mal. Esto hace enojar muchísimo a Basteo, diciéndole que quién es él para perdonarlo o no, pero el protagonista lo manda a callar, diciéndole que ha llegado su hora. Basteo intenta atacar a Ike por última vez y, mientras el protagonista se disculpa con su abuelo Romberg por tener que utilizar la magia enfrente de todos, le da el golpe final a Basteo, quedando de él solo partes de su armadura. Enseguida llega Céfiro, le pregunta a Ike si Romberg le enseñó ese hechizo. Él le dice que sí y le pregunta a Céfiro si desde el principio ya sabía que eso pasaría y por eso se preparó para ayudarlo en lugar de aceptar el duelo. Ella no le contesta y le dice que, de todas maneras, él ganó, así que no hay problema. Pero Dairokuten dice que sí hay problema, pues con la revuelta de Basteo, el puesto de líder del tercer batallón ha quedado vacante, e Ike tendrá que hacerse responsable de eso encargándose de liderar el tercer batallón. El prota no se esperaba esto, lo último que le dice Dairokuten es que espera una respuesta afirmativa, y luego desaparece. Enseguida, todos los amigos de Ike estaban muy felices y aliviados de que él esté vivo y bien. Más tarde, Céfiro fue a hablar con el Señor Oscuro, diciéndole que Ike está bajo su mando y ella, como su comandante, tiene derecho a decidir a dónde va. Pero ella le contesta que,
si siguen esa regla, Zéfiro está bajo su mando y eso significa que ella, Dairokuten, puede decidir sobre Ike. Zéfiro sigue refutando que Ike es de ella, pero enseguida llega el prota y Dairokuten le pregunta si tomó alguna decisión. Él le informa que sí. Cambiando de escena, Zéfiro no puede entender lo que pasó y le pregunta a Ike si acaso él le contó al Señor Oscuro que era un humano. El prota le pide que por favor baje la voz porque, si no, alguien se podría enterar. Pero ella no sabe por qué Dairokuten no se sorprendió al saber que era humano y no sabe qué rayos está pasando. Volviendo un poco en el tiempo, vemos que Ike le dijo al Señor Oscuro que al fin la gente se está acostumbrando a su nueva ciudad. Al principio, sus hombres dudaban acerca de vivir con humanos, pero ellos se están adaptando, y lo mismo se puede decir de los humanos, que ya se están adaptando a los demonios. Incluso ya se ayudan entre sí, y los niños le llevan pan a los orcos. El prota le dijo a Zéfiro que él era sirviente del Señor Oscuro, pero su objetivo es crear un mundo donde humanos y demonios puedan coexistir. Y, quitándose la máscara, se disculpa con Dairokuten diciéndole que aún le queda mucho que aprender de Zéfiro, pero a cambio le promete que hará que Hyvalia sea la primera ciudad donde humanos y demonios viven juntos. Luego de que el prota y Zéfiro se van, Dairokuten queda pensando en todo lo que él le dijo. Días después, Ike está viendo su ciudad desde un lugar alto. Allí llega Satie, que lo estaba buscando, y le pregunta si le preocupa algo, pues él ha estado afuera desde que terminó el duelo. Él le dice que ha estado investigando y que, con la tierra y el clima de esa ciudad, podrán usar el sistema Norfolk, que es un sistema para cultivar varias cosechas sin que la tierra descanse. Satie no lo entiende muy bien, entonces el prota le dice que, en resumen, ella podrá comer todos los nabos que quiera. Esto emociona mucho a Satie, pero Ike le dice que van a estar muy ocupados con eso, pues, como ya sabemos, su objetivo es hacer una ciudad donde humanos y demonios convivan. Por otra parte, vemos al ejército humano derrotando a los orcos y los soldados del ejército demoníaco. Volviendo con Ike, él está haciendo llover sobre un campo, y Satie le pregunta si ese es el sistema Norfolk. El prota le explica que actualmente ellos cultivan trigo y dejan descansar la tierra. También cultivan hierba para alimentar el ganado, del que se saca la carne, pero tras cosechar, la tierra debe descansar mucho tiempo. Por lo que, a partir de ahora, rotarán entre cebada, trébol, trigo y nabos, y así ellos podrán cultivar sin que la tierra tenga que descansar. Satie le pregunta si acaso el trébol es comestible, y él le dice que el trébol es para el ganado, por lo que, si ese método funciona, ni los humanos ni los demonios volverán a pasar hambre. Más tarde, Satie le lleva un té al prota y le comenta que se enteró de que lo ascendieron a vicecomandante, por lo que lo felicita. Y que le dice que a él solo lo ascendieron porque había una vacante libre, pero ella le dice que a partir de ahora lo llamará vicecomandante. Enseguida llega Girón, avisándole al prota que tiene problemas, pero Satie lo interrumpe y le dice a Girón que tiene que llamar al prota como vicecomandante. Rápidamente, Girón se disculpa por ser tan irrespetuoso y dice que aceptará cualquier castigo. Y que le pregunta a Girón cuál era la información importante que le tenía que dar, pero a él se le olvidó qué era lo que iba a decir. Entonces el prota le pregunta si era sobre la alianza de los reyes. Girón le dice que sí, y que se enteró de que ellos al fin se han puesto en marcha, y lo hicieron la noche pasada. De esta manera, el ejército humano derrotó al segundo batallón mientras intentaba tomar Alesta. Y aunque ese segundo batallón estaba lleno de guerreros violentos y talentosos, perdieron estrepitosamente contra los humanos. Esto le indica a Ike que la alianza de los reyes ya está haciendo efecto. Esta alianza es un pacto ancestral de los humanos, que cuando una nación no puede contra el poder del ejército demoníaco, las demás naciones del continente se unen para combatir contra él. Esta alianza ya se había formado en el pasado por lo que se sabe unas 3 veces, y en todas lograron derrotar al ejército del Señor Oscuro. Por lo que es posible que Hyvalia sea el próximo objetivo de los humanos, pues ellos tomaron Arsenam, que era una base crucial, y ahora la alianza se la quiere arrebatar, por lo que tendrán que atacar en Hyvalia para recuperarla. Sin embargo, aunque los demonios son más poderosos en el 1 contra 1, la pueden pasar mal con tantos soldados que trabajan bien en equipo. Y si Hyvalia cae, las fuerzas aliadas se concentrarán en Arsenam, lo cual es un problema, porque el ejército humano es más numeroso que ellos. Y si pierden Arsenam, todo el ejército del Señor Oscuro deberá replegarse a Doggerberg, lo cual es un panorama desalentador. Y no solo eso, sino que también ponen en riesgo el sueño del prota de una ciudad donde convivan humanos y demonios. Por lo que Ike dice que solo hay una manera de superar los números del ejército humano, y esto es con las pistolas. Pero hay un problema, y es que Florentina le dijo que es imposible fabricar esas armas con alquimia, porque aunque por fuera parecen bastante similares,
estas se rompen cuando lanzan una sola bala, por lo que estas armas tendrán un poder penetrante y una duración muy pobre, además de que son débiles. Zefiro, quien también estaba allí, dijo que podían vencer al ejército humano solo con magia, pero el prota le explicó que si hacen eso, arrasarían con todo y les costaría mucho la reconstrucción, por lo que, si van a luchar contra la Alianza, necesitan armas que cualquiera pueda usar. Fiorentina añade que será complicado fabricar las armas en masa, pero podrían sortear esa dificultad si hacen las partes de metal y madera una a una, pero para eso necesitan a una raza experta en trabajar el metal, es decir, a los enanos. Sin embargo, hay otro problema. Los enanos perdieron contra los humanos y ahora ellos vagan por el mundo sin rumbo, y necesitarán a muchos enanos para fabricar las armas que necesitarán. Y que recuerda que el rey enano está prisionero en el reino de Ismud, por lo que si tiene su apoyo, tendrán el apoyo de todos los enanos. Enseguida se nos muestra un recuerdo del rey enano de cuando él se negaba a trabajar para los humanos, pues él no quería que usaran su tecnología para la guerra, pero el ejército humano lo amenazó con matar a su hijo, Bastón. Entonces, el rey enano accedió a hacer armamento para el reino de Ismud y a cambio ellos dejarían vivir a su pueblo. Mientras el rey enano está en su celda pensando en qué estará haciendo su hijo, en ese momento llega Lilith y saca al rey de su jaula. Sin embargo, él le comenzó a preguntar qué es lo que quiere un demonio de él y por qué quería salvarlo, pero ella se cansa de tanta preguntadera de él y le lanza un hechizo para que él quede como si estuviera borracho. Allí también estaba Girón, quien se llevó al rey enano. Y cuando iban escapando, Lilith comentó que todo estaba muy tranquilo y eso le aburría, pero Girón le dijo que precisamente ese era el plan, que se llevaran al rey enano sin que los descubrieran. Pero en eso, unos guardias los descubren, y Lilith se divierte hechizándolos con su magia. Enseguida, Girón le dice a la chica que Ike les dijo que evitaran las peleas, por lo que él le va a decir a su señor y le va a contar todo lo que pasó. En esto llega otro soldado, al cual Girón deja noqueado de un golpe, y Lilith aprovecha para decirle a Girón que le va a contar al prota que él también noqueó a un guardia. Entonces, él le comenzó a rogar que no se lo dijera. Más tarde, cuando ellos salen del calabozo, están rodeados por guardias, por lo que Lilith les comienza a absorber la energía vital. Sin embargo, como le prometió a Ike que no les haría daño, no los matará. Por otra parte, el prota los estaba viendo desde lejos y se estaba lamentando porque él expresamente les había dicho que no quería que los descubrieran. Sin embargo, ellos están llamando demasiado la atención. Mientras Girón y Lilith escapaban de los soldados, el prota levanta un muro de piedra y les dice que hicieron un buen trabajo. Enseguida, Lilith aprovecha para preguntarle al prota si no le gustaría darle un besito de reencuentro, pero él la ignora y le pregunta a Girón si hubo algún otro problema, y él le dice que no. Ya en la ciudad del prota, Gunther, el rey de los enanos, despierta y allí estaba Ike. Entonces, Gunther le preguntó por qué lo sacaron de su celda. Ike va directo al punto y le pregunta si puede fabricar un arma como la que le acaba de dar. Él, con un solo vistazo, se da cuenta de que el arma parece simple pero es bastante compleja, y le llevaría tiempo hacerla, pero con seguridad él puede lograrlo. Sin embargo, se niega a ayudar a los demonios, pues al igual que los humanos, solo quieren usar a los enanos, y le dice al prota que, aunque acabe muerto, nunca será su sirviente. Y que le explica que necesita de sus habilidades para que haya paz entre humanos y demonios. Enseguida, él lo lleva a ver la ciudad y le dice que quiere que los humanos y los demonios vivan en paz, y por eso necesita la ayuda de él. Sin embargo, Gunther le dice que los humanos utilizaron a los enanos y después destruyeron su país, y por eso ahora ellos se ven obligados a vagar por el mundo. Por lo que, si ayuda al prota, es como si ayudara a los humanos, y él no quiere eso, pues no le importa la paz de los humanos. Y que le propone que si él fabrica esas armas en masa, le pedirá al Señor Oscuro que reconstruya el reino de los enanos. Obviamente, Gunther no le cree nada porque reconstruir una nación no es tan fácil, además, no se puede reconstruir sin su gente. Entonces, Ike lleva a Gunther a un lugar donde está Bastón y el resto de su pueblo, trabajando para el prota. Ellos le contaron al rey que Ike les ha dado comida, un hogar y los ha reunido de nuevo, y además cumplió su promesa de rescatar al rey, por lo que ahora ellos demostrarán de lo que son capaces. De esta manera, Gunther accedió a ayudar al prota, porque además también le gustaría ver los planes que tiene Ike. Entonces, ellos estrechan las manos y Gunther se da cuenta de que, para ser un demonio, el prota tiene las manos cálidas. Luego de eso, Ike llega a su casa y Satie le ofrece un poco de té, pero él le dice que descanse un poco. Sin embargo, ella le comenta que le es más fácil distraerse haciendo algo. Entonces Ike le dice que si le gustan los libros, puede leer mientras no trabaja. Satie le explica que le gusta mirar los libros, pero no sabe leer. Entonces el prota promete enseñarle a leer cuando tenga tiempo libre.
Esto alegra mucho a Satie, pero enseguida el momento es interrumpido por Lilith, diciendo que ya acabó de traer a todos los enanos que había en Arsenam, pero enseguida ella se pone celosa y le dice a Satie que deje de querer seducir a su señor. De esta manera, ellas empiezan a pelear otra vez, pero llega Girón con malas noticias. Por otro lado, los humanos ya se dieron cuenta de que los demonios se llevaron al rey enano, y le informan al general que ahora mismo hay 500 soldados en Ivalias, aunque aumentarán porque los comandantes van a ayudarlos. El general pregunta cuántos son las fuerzas que tienen ellos, entonces el soldado le dice que ellos tienen 12 batallones, o sea, 12.000 hombres para pelear contra los demonios. Esto alegró mucho al general y dio la orden de que era hora de partir. Días después, vemos que Giron está escalando una montaña y quejándose porque su señor Ike sí puede usar la magia de vuelo y él no. El prota le dice que eso le debería haber ayudado a adelgazar, pero Giron le responde que ha perdido más años de vida que cintura. Ellos dos no iban solos, también estaban con un chico, pues iban a una cueva donde había salitre natural. Por otra parte, vemos que los enanos siguen trabajando fuertemente y ya han hecho varias pistolas de excelente calidad. Más tarde, Giron estaba entrenando a los soldados para que aprendieran a disparar cuando llegaron los aliados para ayudar en la guerra. Entonces, los comandantes de los batallones se reunieron con Ike, y ellos quedaron impresionados por ver la ciudad reconstruida en tan poco tiempo. El prota les explicó que le pagó a los humanos para que ayudaran en la reconstrucción. Por su parte, ellos ya habían oído que es mucho más eficiente usar a los humanos y dejarlos vivir que matarlos. En ese momento, llega un demonio amarillo entrando por el techo porque no cabía por ningún otro lado, y saluda a Ike refiriéndose a él como vicecomandante. El prota le dice que solo lo puede llamar Ike, pero para el demonio es muy importante respetar la jerarquía. Fiorentina, al ver que ya están todos allí, les informa que Céfiro puso a Ike como vicecomandante, por lo que ellos deberán seguir sus órdenes. Ninguno de los aliados tiene objeciones, pues ya sabían que él había aplastado a Basteo, lo cual es increíble, por lo que los tres obedecerán sus órdenes. Ahora sí, yendo al asunto, se dice que el ejército enemigo tiene 12.000 efectivos, mientras que ellos solo tienen 2.000. El demonio amarillo pregunta que cómo los van a combatir. El comandante de los lobos lo ve todo muy sencillo, diciendo que cada uno mate a 6 de ellos y así aniquilarán al ejército. Pero Ike les explica que no todos son tan hábiles como la famosa brigada de los hombres lobo. Entonces, ellos propusieron atacar por la noche, pues la oscuridad es su aliada. Sin embargo, el prota ya confirmó que habrá magos entre las filas de los enemigos, por lo que muy seguramente ellos habrán preparado magia de luz y magia de detección, así que este plan no funcionaría. Sin embargo, Ike les dice que su plan es enfrentar al ejército humano allí mismo, en Ivalias. Pues, en los ejércitos grandes, mientras todo va bien, todos están motivados, pero cuando las cosas empiezan a ir mal, rápidamente se derrumban. Por lo tanto, el plan de Ike es atacarlos ahí, en el punto más alto de su moral, y aniquilarlos de una sola vez. Esto debe ser rápido, limpio y con el mínimo de víctimas. Por otro lado, vemos que el ejército humano ya está en camino. Más tarde, Satie le dice al prota que el castillo está mucho más animado, y él le pregunta si no tiene miedo. Ella le dice que no tiene miedo porque todos vinieron a protegerlos y todos son buenas personas, por lo que, aunque ella no sabe combatir, sí puede ayudarlos a prepararse. Entonces, el prota le agradece y se disculpa porque ahora ella tiene más trabajo de lo habitual atendiendo a los soldados. Satie aprovecha y le pregunta a Ike si no hay alguna comida que pudieran preparar para darle a mucha gente, pues aún siguen sirviéndole sopa. Rápidamente, el prota se levanta para buscar un libro, pero Satie le dice que no se preocupe, pues él tendrá cosas más importantes que hacer. Sin embargo, Ike le contesta que la comida afecta la moral de los soldados, y ese también es su trabajo. Afortunadamente, ellos tienen provisiones de sobra, y eso es gracias al sistema Norfolk. Enseguida, el prota le dice a Satie que haga arroz frito, por lo que ella rápidamente se pone manos a la obra y empieza a cocinar como toda una profesional MasterChef. Luego de un rato, ella ya tenía el arroz frito preparado y servido, por lo que el prota le dice que esa comida es ideal, pues no se tarda mucho en cocinar y se puede hacer en grandes cantidades. Además, eso ayudaría a mejorar la moral de los soldados. Cuando iban a probar la comida, llegó Giron diciendo que no es justo que ellos coman sin él, y les pidió un poco de la comida que habían hecho. Pero no solo llegó él, sino que también llegó Lilith, y como la comida estaba tan sabrosa, ella le pidió un poco más a Satie. Entonces, ella le sirvió una ración enorme, diciéndole que tenía que comer mucho y absorber muchos nutrientes. Sin embargo, Lilith interpretó esto como que le había dicho que tenía que engordar. Por otra parte, Giron le preguntó al prota si él no iba a comer,
por lo que él le dijo que comería más tarde. Recordemos que para que Ike pueda comer, se tiene que quitar la máscara y obviamente no puede. Ike le preguntó si creía que esa comida serviría para las tropas. Jiron le dijo que esa comida está más que perfecta para ellos, pues incluso las otras brigadas que tienen soldados carnívoros querrán comerla, ya que el arroz absorbe muy bien el sabor de la carne. Enseguida, el prota piensa que ya ha reparado los muros, ya tienen a las tropas y las armas están listas, por lo que ahora solo queda combatir. Rápidamente, vemos que la alianza de los reyes llega a Ivalias, por lo que los demonios tocan la trompeta en señal de guerra y Jiron le va a avisar a Ike sobre esto. Entonces, Sati le desea suerte al prota. Cambiando de escena, Ike ya está frente a todas sus tropas y les dice que, si esa ciudad cae, el ejército enemigo se reunirá cerca de Arsenam, por lo que deben impedirlo a toda costa y proteger la ciudad. Así, todos los soldados dan un grito de guerra, dispuestos a dar su vida por un bien mayor. Por otro lado, el comandante del ejército humano comenta que son menos tropas de lo que él creía, lo que lo decepciona un poco. Su hombre de confianza, segundo al mando, le dice que trajeron a los mejores guerreros de cada reino para nada, aparte de que también tienen preparadas ballestas y catapultas, por lo que ellos piensan que eso no es una guerra, sino el exterminio de los demonios. Enseguida, el comandante da la orden de que ataquen, lanzando ballestas y piedras de cañón hacia la fortaleza. Pero Ike, con su magia, las detiene, protegiendo así la ciudad y a los demonios. El comandante no se esperaba que ellos usaran magia, por lo que ordena lanzar un segundo ataque igual al primero, con rocas y ballestas, pero Ike sigue protegiendo la muralla. Los demonios estaban muy motivados y felices. Mientras tanto, Ike decía que el ejército humano hizo justo lo que esperaba, por lo que Jiron lo felicitó y Lilith también le dijo que él era el mago más fuerte del ejército del Señor Oscuro. Pero el prota le aclaró que ella no iba a conseguir nada adulándolo. Volviendo a la batalla, Ike esperó el próximo paso de su enemigo, por lo que el comandante mandó a que atacaran una vez más. Justo como él ordenó, lo hicieron, y Ike seguía defendiendo Ivalias con su magia. Pero enseguida, la barrera, por alguna razón, se desactivó, dejando cruzar las piedras y las ballestas. Esto era por causa de los magos humanos que estaban anulando la barrera del prota. El comandante humano ordenó que la primera unidad atacara, por lo que todos los soldados se dirigieron hacia la muralla. Esto le hizo ver a Ike que la batalla no sería tan fácil de ganar. Entonces, Jiron le informó al prota que los fusileros ya estaban listos, pero él no los dejó actuar, dejando que sus aliados acabaran con los humanos a pura roca limpia. A ellos también se les unieron los arqueros, pero esto no fue suficiente para contener el ejército humano, por lo que empezaron a poner escaleras para subir a la muralla, confiados de que superaban en número a los demonios. Sin embargo, soldado que iba subiendo por las escaleras, soldado que moría, pues los demonios protegían la ciudad como si no hubiera un mañana. Por otra parte, el subcomandante del ejército humano admitió que no estaban nada mal para ser demonios, sin embargo, solo era cuestión de tiempo para que cayeran y ellos obtuvieran la victoria. En esto, el comandante le preguntó qué había para cenar, pues a él le gustaba comer en silencio, por lo que pensaba acabar con la batalla antes de la cena. El subcomandante le preguntó cómo pensaba lograr tal hazaña. Entonces, el comandante ordenó que volvieran a lanzar las catapultas. El subcomandante, obviamente, le dijo que eso no solo acabaría con los demonios, sino también con sus soldados. Sin embargo, el comandante aún así dio la orden. Ike intentó proteger la ciudad con su magia, pero obviamente la barrera fue desactivada, por lo que les gritó a todos que tenían que cubrirse. Así, las catapultas acabaron con demonios y humanos por igual. Fiorentina y Lilith no podían creer que ellos hayan atacado a sus propios aliados, y a Ike este hecho le dio muchísima rabia. Pero al comandante le daba lo mismo acabar con sus propios soldados, y enseguida mandó a la segunda unidad a entrar en la ciudad, pues las catapultas habían hecho muy bien su trabajo e hicieron un enorme agujero en la muralla. Los demonios intentaban contener a los humanos para que no entraran en la ciudad, sin embargo, ya había muchos de ellos que estaban heridos, y Sati los estaba cuidando. Mientras tanto, la guerra continuaba. Entonces, el comandante del ejército humano, quien estaba viendo esto mientras tomaba una taza de café, le ordenó a su ejército que terminaran de una vez con la guerra. De esta manera, el comandante ordenó que la tercera unidad se lanzara al ataque. Estos obedecen rápidamente, pero por otra parte, Ike estaba pensando que todo iba más rápido de lo que esperaba. Enseguida,
se oye el estruendo de las rocas de las catapultas impactando contra la ciudad, cosa que preocupa un poco a Satie. Por otro lado, Lilith estaba luchando contra los soldados, pero eran demasiados. Entonces, Jiron pensó en dispararles. Sin embargo, si lo hacía, también había la posibilidad de herir a sus propios compañeros. En eso, llegó la brigada de los lobos azules, acabando con los humanos como si fuesen simples marionetas. Enseguida, llegó un capitán ordenándole a los soldados que enfrentaran a cada demonio entre varios. Sin embargo, ellos no alcanzaron a hacer nada porque, desde arriba, les disparaban bajo el comando de Jiron, quien tenía una formación de 3 filas, mientras 2 se preparaban y cargaban las armas, la otra acababa con los humanos. De esta manera, a los soldados humanos no les quedó más remedio que retirarse. Justo cuando el comandante de los lobos azules le iba a dar el golpe de gracia a uno de los humanos, sonó la trompeta anunciando que ya acababa su turno, entonces este se retiró. Devolviéndonos un poco al pasado, cuando Ike y los comandantes se reunieron, se nos revela que cuando el protagonista les dijo que esa guerra debería acabar rápidamente y con el mínimo de víctimas, uno de los comandantes le comentó que eso sería lo mejor, pero ¿cómo lo llevarían a cabo exactamente? Entonces, Ike les dijo que tendrían que combatir con todas sus fuerzas. El lobo llamado Bio se enojó un poco y le preguntó si acaso él se estaba burlando de ellos. Fiorentina lo calmó un poco, diciendo que eso no era todo. Volviendo a la batalla, vemos que ella, Fiorentina, con su magia selló los muros, pues anteriormente Ike le habría preguntado al lobo cuánto duraría si él peleaba con todas sus fuerzas. El lobo respondió que aguantaría 1 hora, pero eso solo él, porque su unidad aguantaría un poco más de la mitad, nada más. Entonces, Ike resolvió que la unidad de los lobos iban a pelear al máximo durante 10 minutos y luego retirarse, lo que quiere decir que, de momento, en la batalla todo va de acuerdo al plan de Ike. En esto, vemos que los demonios carmesí salieron en su turno de combatir, aplastando a los humanos sin piedad y utilizando todas sus fuerzas, pues vemos que el protagonista, en la reunión, les dijo que una vez que vio, el lobo, se haya retirado, harán que Gamo, el demonio rojo, se una al combate. Esto enfureció al lobo, pensando que Ike no confiaba en sus capacidades ni en las de su unidad, pero el prota explicó que si lo hacen por turnos, será más fácil, pues cuanto más se extienda la batalla, más desgaste sufrirán y eso no es lo ideal. Por lo tanto, si ellos atacan por turnos, confundiendo al enemigo y cansándolos mientras ellos luchan en pleno rendimiento, ganarán la guerra. Volviendo al campo de batalla, mientras Gamo acababa con los humanos, pensaba que era lo siguiente que tenía planeado el protagonista. En eso, un soldado sube para matar a Fiorentina, pero Jiron no duda en dispararle, salvándola, y le dice que aún no puede bajar la guardia. Anteriormente, en la reunión, Bio le dijo a Ike que el ejército humano lo superaba por mucho en cuestión de números, por lo que no podrían enfrentarlos a todos. Sin embargo, el protagonista les dijo que para eso tenían a Fiorentina, la alquimista, y a los fusileros de Jiron. En ese entonces, Fiorentina le preguntó a Ike si les iban a dejar deliberadamente una apertura para atacar, cosa que él confirmó y le dijo que sería difícil, pero estaba seguro de que ella podía hacerlo. Cuando ella escuchó esto, le juró a Ike que lo haría, aunque le costara la vida, pero el prota le pidió que por favor no sacrificara su vida, y lo mismo iba para todos los que estaban allí, pues el objetivo es acabar con esa guerra rápido y minimizar las bajas. Por otra parte, los humanos ya tenían las catapultas listas, por lo que, cuando las iban a disparar, estas fueron destruidas con rocas llegadas del cielo, pues los demonios voladores se las tiraban para destruir las catapultas y les decían a los humanos que sus armas eran como juguetes frágiles. Pues sí que les había encomendado a ellos esa misión, ya que él había investigado al enemigo y sabía que tenían 12.000 efectivos y también hombres en reserva, pero, por sobre todo, el general enemigo procedía de una larga estirpe de nobles. Sin embargo, era un cobarde que priorizaba su seguridad y bienestar antes que la de su ejército, por lo que si ellos lograban un cambio en el campo de batalla a su favor, el comandante movería sus fichas y ahí sería cuando ellos lo encontrarían y lo capturarían. El lobo le preguntó a Ike si solo con capturarlo bastaría, pues sería mejor matarlo. Sin embargo, el protagonista le pidió que eso lo dejara en sus manos y que no tomaran ninguna decisión egoísta. De esta manera, todos allí aceptaron lo que Ike decía, creyendo en él y en la comandante Zefiro, quien le dio el mando. Una vez más en el campo de batalla, Fiorentina está viendo desde la muralla que las bestias con colmillos son fuertes y hasta ahora todo va según el plan del protagonista. Sin embargo, ella está preocupada y espera que Zefiro también esté a salvo, pues sí que le dijo que, en cuanto a Zefiro, ella tenía otra tarea que cumplir, y pudiera que sea la misión más importante de todas. Enseguida, se nos muestra que ella está maldiciendo a Ike por pedirle que retrase la retaguardia enemiga y pensando que a él en realidad le gusta explotar a su comandante, pero, dejando esos pensamientos de lado,
se da cuenta de que frente a ella ve a alguien con un aspecto delicioso. Volviendo con los demonios, vemos que ellos están acabando con todos los humanos, cosa que desconcierta a los soldados, pues se suponía que ellos los superaban en número y solo estimaban que vencerían al 10% de sus fuerzas, por lo que le avisaron al comandante que ellos pudieron atravesar las puertas de Ivalias y ya estaban dentro del castillo. Pero el duro contraataque de los demonios aniquiló a las unidades 2 y 3. Obviamente, el comandante estaba lleno de furia y le recomendaron que debería regresar, pero en cambio, ordenó que lanzaran un ataque sin cuartel. Pues si ellos no pueden vencer 5 contra 1, lucharán 10 contra 1, y si aún así eso fuera poco, 20 contra 1. Su comandante trató de decirle que era mejor que se reagruparan primero, pero le dijo que si él no podía derribar ese castillo, su posición se vería afectada. Por lo tanto, para elevar la moral de la tropa, él mismo iría con ellos. Entonces, se da la orden a todos los soldados de que marchen contra el enemigo, pues su general se unía a ellos. De esta manera, la moral de los soldados subió tremendamente, cosa que Ike estaba viendo, y Girón comentó que si acaso los humanos no tienen miedo de los demonios. Sin embargo, Fiorentina le explica que ya es la hora. De esta manera, vemos que la tierra se abre en dos y consume innumerables soldados humanos, pues ya no tenían magos para protegerlos, porque el señor Ike ya los tenía presos. Con el temblor de la tierra partiéndose en dos, el comandante del ejército humano cayó de su caballo e Ike estaba allí, quien le dijo que sus hombres han muerto intentando localizarlo, por lo que tiene que pagar por eso. Ike le explica al comandante que si esa batalla terminaría si él se quedaba con su vida, una vez que esté muerto, los demás le echarán toda la culpa y se retirarán. Sin embargo, le propone al comandante que acepte retirarse ahora y no lo matará. Sin embargo, él, todo arrogante, le dice a Ike que si él muere allí, no habrá nadie quien dé la orden de retirada. Pero el rey de los enanos lo ataca por detrás, diciendo que no tiene más opción. El enano le da un golpe certero en todo el dorso al comandante. Entonces, cuando está en el suelo, el rey piensa vengarse por todo lo que el comandante le hizo a su pueblo, dándole el golpe de gracia. Pero Ike, con su magia, lo detuvo. Sin embargo, el rey de los enanos no quería rendirse y, aún luchando contra las cadenas, quería darle el golpe final. El comandante, al ver que el rey enano estaba tan decidido, decidió que no quería morir y les dijo a todos que se retiraran. De esta manera, todos los soldados humanos acataron la orden del comandante, dejando la ciudad en paz. El rey enano le dijo a Ike que ese comandante algún día volverá, y ese día él se arrepentirá de dejarlo vivo. Ike, pensando en esto, creyó que arrepentirse le daba igual, pues para entonces serían mucho más fuertes. Rápidamente, se da el grito de victoria por parte de los demonios, pues no solo habían ganado una guerra, sino que le habían ganado a un enemigo que era 10 veces superior a ellos. Enseguida llega Giron, abrazando al protagonista y aplastándolo, pero también llega Lilith y le dice al cerdo que ese es su lugar. En eso, también llega Satie, también queriendo abrazar al protagonista, y sus aliados, quienes también estaban allí, comentaron que la comandante Zefiro hizo bien en elegirlo, pues no solo los hizo ganar, sino también les dio la oportunidad de divertirse, pues muy seguramente Ike hubiera podido ganarle al ejército humano solo. Fiorentina les dice que, antes de la batalla, Ike le comentó que ese plan solo funcionaría porque tenía a compañeros en quienes confiaba, por lo que esa batalla ya había terminado antes de empezar. Por otra parte, Zefiro estaba rodeada de los refuerzos humanos, pero el general que los comandaba les dijo que retrocedieran. Mientras ellos dos se miraban fijamente, él se acercó, pero en eso resonó la orden de retirada, por lo que Zefiro le dijo al hombre que iba a sobrevivir y se despidió de ella muy sonrientemente, diciéndole que se verán en una próxima vez. Zefiro, al darse cuenta de que Ike logró ganar la guerra, pensó que a este paso él podría, pero no terminó de decir lo que iba a decir, pues creyó conveniente dejar que el Señor Oscuro se encargara de eso personalmente. Más tarde, Zefiro felicitó al prota por su victoria contra la Alianza de los Reyes, y le dice que su próxima misión será que vaya a Zenobia, pues los humanos lanzarán un ataque contra los demonios en algún momento. El prota entiende que lo envían allí por un problema de suministros, pues, aunque gracias a él están recibiendo más cosechas de Idalias, no les alcanza para alimentar a todos. Ella le dice que, desde que la guerra se intensificó, tienen escasez de comida y, por eso, quiere que hable con la Federación sobre un tratado comercial. Y que le dice que él no puede ir porque tiene que reconstruir Ivalias, pero Zefiro le dice que ella se encargará de eso, por lo que él no tiene que preocuparse por Ivalias, solo tiene que aprovechar el viaje y disfrutar. Al día siguiente, llegan Giron y Lilith a donde está el prota, preguntándole si es verdad que él se va a Zenobia. El prota les confirma que, en efecto, se va a ausentar por un tiempo. Entonces,
Giron se ofrece a acompañarlo y protegerlo, aunque le cueste la vida. Pero Lilith pelea con Girón, diciéndole que no se entrometa, pues proteger al señor es su deber. Pero Ike les dice que quiere que ellos se queden, pues, como últimamente la gente está hablando mucho de Ivalias, están llegando vagabundos y refugiados, por lo que en su ausencia quiere que Lilith mantenga la ciudad segura y que Girón se encargue de dirigir. Lilith le dice al prota que si ella se queda ahí, no se hace responsable de sus actos, pues si ve a un humano haciendo algo malo, lo golpeará bien fuerte y lo mandará a la cárcel. Por su parte, Giron se siente inseguro de no poder sin Ike, pero el prota les dice que les dejó un manual de instrucciones, y necesita su ayuda pues él solo puede confiar en ellos. Entonces, ellos aceptan quedarse. Más tarde, vemos que el prota y Sati están yendo rumbo a Zenobia, cosa que alegra mucho a la chica, pero le da pena por Lilith y Giron. Ike le dice que si ellos supieran que ella se va con él, harían un escándalo, y dicho y hecho, porque en Ivalias ellos estaban buscando y maldiciendo a Sati, volviendo con el prota. Él le comenta a Sati que Zenobia no es un país, sino una ciudad comercial sureña que es parte de la Federación Comercial. La ciudad de Zenobia tiene cosechas únicas del sur que crecen en un clima cálido y especias, lo que quiere decir que hay mucha fruta y verdura. Pero no solo eso, Zenobia tiene de todo lo que decidirá el destino del ejército, y eso depende de sus negociaciones. Sati le pregunta si los demonios y los humanos han hecho algún convenio antes. Él le dice que no, por lo que no será nada fácil. Pero para eso la llevó allá, para mostrar que los humanos y los demonios pueden llevarse bien. Sin embargo, si fracasa en las negociaciones, perderán la guerra. Cuando ellos estaban un poco más cerca de la ciudad, oyeron un estruendo. Estos eran el grupo de piratas Barba Roja, que estaban atacando un carruaje. Y aunque los soldados intentaron proteger a la noble que había dentro, no pudieron. Entonces, cuando el bandido abre la puerta del carro, vio a una dama muy bonita, pero en ese momento él y todos sus secuaces quedaron atrapados en lianas. Esto obviamente era obra de Ike, quien le preguntó a la chica si estaba herida. Enseguida vemos que ella se puso rojita, pero el prota pensaba que la noble era muy parecida a Sati. En eso, todavía quedaban piratas sueltos, pero no fue un problema, pues con su magia él los atrapó. Entonces, Ike se dispuso a sanar a los guardias con su magia. Y cuando terminó, el capitán de los guardias le preguntó al prota cómo podrían saldar esa deuda, pero él le dijo que no había problema. Enseguida, la noble se presenta diciendo que se llama Yuri Octave, hija de la líder de Zenobia. Vemos que un pirata todavía seguía suelto, pero no puso más problemas. Ya dentro del carruaje, Yuri le agradeció al prota por haberla salvado del peligro y le preguntó si era aristócrata, pues él usó un gran poder mágico para capturar a los Barba Roja. Ike le explica que él es mago y viene de Ismut. Él se presenta con el nombre de Rike y también presenta a Sati, quien comenta que dentro de ese carruaje se siente como una princesa. Yuria se dio cuenta de que Sati no conoce mucho del mundo, al igual que ella, pues es su primera vez saliendo de Zenobia. El prota le preguntó si era por alguna tarea urgente. Yuria le explicó que fue a conocer al hombre con el que la habían prometido, pero ella terminó rechazando al hombre y luego de eso dice en voz baja que se alegra de haberlo hecho. Ya llegados a la ciudad de Zenobia, Yuria llegó a donde su madre, el Tria Octave, diciendo que tenía invitados. El Tria rápidamente reconoció a Ike, pues ya le habían informado que él había salvado a su hija. Entonces, ella se presenta diciendo que es la líder de la Federación Comercial. El prota empieza a pensar que ella llegó a ese puesto por mérito propio, por lo que fue una suerte que él se cruzara con su hija en el momento oportuno. El Tria le pregunta qué le pasa, pues lo ve algo pensativo, y le pide a su hija que los deje solos. Entonces Yuria se retira y el Tria va directo al punto, preguntándole al prota que quiere de ella un miembro del ejército del Señor Oscuro. Y que, haciéndose el desentendido, le pregunta por qué cree ella que él es del ejército del Señor Oscuro. Entonces, el Tria le explica que en Ismut no hay nadie llamado Rike, además de que su hija le había dicho que él era un mago muy poderoso, y justo ahora que la alianza se enfrenta al ejército demoníaco, aparece un mago poderoso mintiendo sobre su procedencia, por lo que atando cabos, es lógico que él es del ejército del Señor Oscuro. Además, su intuición se lo dice. Entonces, y que se presenta apropiadamente, diciendo que es el gobernador de Ivalias, y le explica a ella que sí, en efecto, él es un humano, pero también es un demonio. Aunque eso no significa que él se haya pasado al bando de los demonios. Era humano, pero Romberg, el reino muerto, lo crió como demonio. Ahora, hablando de negocios, él le dice que el ejército del Señor Oscuro quiere firmar un tratado comercial, pero ella le contesta que comerciar con los demonios conllevaría un gran riesgo, además de que se supone que los demonios quieren acabar con los humanos. Y que le dice que ese habría sido el caso en el pasado,
pero no ahora, pues la razón por la que combaten es para que humanos y demonios puedan vivir juntos. Eltria le contesta que, aunque es cierto que los rumores dicen que este señor oscuro es distinto del resto, los demonios siguen siendo demonios y podrían cambiar de parecer, lo que quiere decir que ya no hay nada más que hablar. Ike le comenta que, aunque él no puede garantizar que los demonios no cambien de parecer, él puede acabar con Carroza y sus piratas Barba Roja, pues este grupo le está dando muchos problemas a Zenobia. Eltria admite que ellos están teniendo problemas con los piratas, pues los daños que provocan son casi el presupuesto anual de la ciudad, por lo que su puesto como líder podría estar en peligro. Entonces, ella decide hacer un trato con Ike, pero tiene dos condiciones. La primera es que Ike se ocupará de los piratas, y la segunda, él se casará con Yuria. El prota no se esperaba eso y le dice a Eltria que él es un humano, pero está en el ejército del Señor Oscuro. Ella le dice que se dio cuenta de que él era inteligente y leal, y puede que él algún día sea uno de los líderes de su ejército, por lo que no es una mala idea construir una relación con él. Esto se lo dice su intuición, y su intuición nunca falla. Enseguida, le avisan a Eltria que los piratas atacaron el puerto y están robando toda la comida y llevándose a las mujeres al barco, y al resto los están matando. Aparte de todo eso, también están destruyendo la ciudad con sus cañones, y allí también está el líder de los piratas, Carroza. Eltria, al ver que no tiene tiempo, le pregunta a Ike si acepta sus condiciones. Más tarde, Ike y Sati llegaron al puerto, pero ya era demasiado tarde. Entonces, al ver al capitán de los guardias debajo de una roca, lo ayudó con su magia. El capitán le contó a Ike que los atacaron porque buscaban la mercancía del barco que partía hoy, y aunque eran relativamente pocos los piratas, como su líder Carroza es mago, son muy poderosos y atacan cuando menos se lo esperan. Ike le dijo al capitán que esperarían al próximo ataque de los piratas para contraatacar, por lo que él tendría que preparar a los hombres y las armas que se necesitarán. De esta manera, todos empiezan a prepararse y Sati le pregunta a Ike que irá a cocinar, ya que no es de mucha ayuda ahí. Entonces, ella va hasta la cocina y la chica le da la bienvenida a Sati, confundiéndola con la princesa Yuria. Sati le dice que ella es una invitada que llegó con Rike, entonces la cocinera le comenta que le encantaría que le ayudara, pero la regañarían si deja que un invitado les colabore. Por otro lado, Yuria le pide un momento a Ike para hablar, y el asunto es el matrimonio. Ike le dice que seguro ella está molesta porque haya surgido ese tema de repente, pero ella le dice que está contenta con ese matrimonio, pues se enamoró a primera vista y quiere que sea su esposo. El prota le dice que apenas se acaban de conocer y no saben nada el uno del otro. Entonces, la chica empieza a llorar preguntándole si acaso es que ella no le gusta, pero el prota le explica que es tan repentino ese asunto que no sabe qué decir. Todo esto lo estaba escuchando Sati, que, aunque no sabe por qué, se siente triste al ver que Ike se va a casar, por lo que ella se va pensando que lo único que puede hacer es buscar ingredientes para alegrar a su señor, pues para eso ella es su sirvienta. En eso, el pirata que sobrevivió al ataque vio a Sati, y cuando iban por una calle, la secuestró pensando que era Yuria. Cuando Sati despierta, está rodeada de un montón de piratas curiosos, pero el mismo que la secuestró se encarga de ahuyentarlos, pues es un regalo para el capitán, porque seguramente el capitán quedará muy satisfecho al tener a la hija de la líder de Zenobia en sus manos. Sati ya estaba despierta y rápidamente se dio cuenta de que la confundieron con Yuria. Entonces, mientras el tipo estaba distraído, salió corriendo gritando por Ike, pero al salir de ahí se dio cuenta de que estaba en un barco en medio del mar. Sati quedó impactada de ver que no tenía escapatoria, y Carroza, quien también estaba allí, preguntó si era ella el regalo que le habían traído. Entonces, el pirata que la secuestró le dijo a su líder que él pudo capturar a la hija de la líder de Zenobia, pero Carroza, al verla, se dio cuenta de que ella no era Yuria. Sin embargo, le dijo a su subordinado que no había problema, pues igualmente él estaba pensando que le hacía falta una sirvienta. Por otra parte, el siervo que iba con Sati le contó a Eltria que capturaron a la chica. Por eso, uno de los capitanes comenta que seguramente fueron los piratas quienes se la llevaron. A esta altura, ellos ya habrán escapado del océano, lo que hace que sea difícil buscarla. Enseguida llega Ike, quien estaba escuchando eso, y le dice a Eltria que él la buscará, solo tendrían que prestarle un barco. Entonces, Eltria le presta el barco Beden, en el cual Ike zarpa y va en busca de su chica mientras recuerda todos los momentos que ha pasado con ella desde que la conoció. En su mente, le ruega a Sati que lo espere, pues va a salvarla. Volviendo con Sati, vemos que el capitán Carroza ya le puso un traje de maid que es demasiado revelador, y él comenta que así es como le gustan las chicas.
Sati le pregunta por qué le pusieron esa ropa, y él le responde que una sirvienta tiene que servir a su amo y por eso tiene que hacer lo que sea para mantenerlo contento. Ahora su trabajo es hacer lo que él diga. Sati recuerda que cuando conoció al prota, este le dijo que ella sería su sirvienta, cocinaría y limpiaría, y a cambio él la protegería. Entonces, armándose de valor, le dice a Carroza que ella quería trabajar como una sirvienta, por lo que le preguntó si quería que le cocinara algo. A él no le pareció una mala idea, por lo que la envió a la cocina. Allí, mientras ella cocinaba, estaba custodiada por otros 2 tipos. Ella, mientras cocinaba, pensó en algo y entonces le preguntó a uno de los tipos si tenían alcohol. Este le preguntó si era para que ella se lo tomara o si era para darle sabor a la comida. Ella dijo que no, que solo era para darle sabor a la comida. Entonces, ellos le trajeron el alcohol, y mientras ella fritaba la carne, le echó un poquito de alcohol a la sartén, lo que hizo que saltara una llamarada. Uno de los piratas se acercó para controlar la situación, pero ella le echó el resto de alcohol encima, haciendo que él también se incendiara. El otro pirata intentó apagarlo, y Sati aprovechó esta situación para huir. Entonces, cuando los piratas lograron apagar el fuego, se dieron cuenta de que Sati había huido. Por su parte, ella estaba corriendo por el pasillo, pero vio que había otros 2 piratas allí, así que se escondió detrás de unas cajas. Cuando ellos se fueron, Sati abrió una caja y se dio cuenta de que ese era el tesoro que habían robado de la ciudad. Decidió que tenía que decírselo a su amo, pero recordó que ella estaba en medio del mar, por lo que ni siquiera él podría encontrarla. Enseguida, recordó lo que dijo el capitán cuando los piratas atacaron la ciudad. Cuando ellos zarpaban en su barco, no podían localizarlos. A ella se le ocurrió un plan muy inteligente: prenderle fuego al barco. Enseguida se le avisó al capitán que el barco estaba en llamas y estas eran incontrolables. Aunque todos intentaban apagar el barco, por su parte, Sati ya estaba escondida en un barril esperando a que Ike llegara. Todos los piratas estaban buscando a Sati mientras comentaban que el que la encontrara se la quedaba. Sati, al escuchar que ellos se habían alejado, se asomó por su barril, pero los desgraciados estaban ahí esperándola. Un pirata le dijo que su nariz huele a las mujeres a kilómetros de distancia. Entonces, con una patada, sacan a la chica del barril. Sati, intentando escapar, les lanza la tapa del barril y sale corriendo, pero en esto una magia le ata el pie a la chica. Esta magia era de Carroza, quien le dijo a Sati que no la iba a matar, pero que las sirvientas malas como ella necesitan un castigo, por lo que hoy solo le cortarían una pierna. Enseguida, uno de los piratas se acercó con un hacha, pero antes de que pudiera cortarle la pierna, él salió volando. Esta era la magia del prota, quien se acercó diciendo que él prometió proteger a Sati, por lo que ellos no saldrían ilesos de allí. Entonces, Sati abraza al prota y este la tranquiliza. Rápidamente Carroza da la orden de que maten al prota, pero él, con su magia, invoca un rayo que electrocuta a uno de ellos. También se protege con un escudo y usa magia de viento para alejar al resto de piratas, que caen al agua. Sati le pregunta al prota si ya terminó todo y este le dice que sí, y le pregunta si está bien y si puede caminar. Ella le dice que está bien y le agradece por protegerla, pues solo es una esclava de la que él podría deshacerse cuando quisiera. Él le dice que ella es su sirvienta, por lo que un señor nunca abandonaría a su maid. Además, él vio su mensaje. Cuando iba en el barco, vio a lo lejos el barco en llamas y allí pudo ver que Sati confiaba en él, y por eso ella hizo un buen trabajo. Carroza aún seguía vivo y al ver que Ike es un mago poderoso, conjura magia para atacar a Ike. Sin embargo, este se protegió con su escudo. Carroza le dice que lo felicita por haber encontrado el barco, pero que la chica le pertenece. Rápidamente vuelve a usar magia de agua, y el prota protege a Sati con un escudo mientras se alejan del capitán. Carroza, una vez más, vuelve a invocar su magia de agua y su potencia fue tanta que le dejó un hueco a su propio barco, por lo que se preguntó si se excedió demasiado. Sin embargo, el prota y Sati estaban bien, y usando magia de agua, le repitió a Carroza que no saldría ileso, por lo que ahora él debería despedirse de sus días como pirata. Entonces, conjuró una gran columna de agua que mandó a Carroza volar hasta el barco donde estaban los hombres del Tria. Rápidamente, y que también llegó al barco y les dijo a los hombres que podían volver, pues ya se había acabado todo. Más tarde,
todos iban en el barco de vuelta a la ciudad con los piratas capturados. Allí, el prota aprovechó para agradecerle a Sati porque fue ella quien le dijo dónde estaba el barco de los piratas, y por eso pudo derrotarlos y recuperar lo que le robaron a la ciudad. Entonces, ella, con una sonrisa, le agradece. Ya en la ciudad, el Tria le dijo al prota que no esperaba que atrapara a Carroza vivo, y él explica que si puede evitar matar, lo hará. Estas palabras se le hacen muy curiosas, viniendo de alguien que estuvo en el ejército del Señor Oscuro. Pero volviendo al tema, el Tria le dice que, como ella prometió, le dará su tratado comercial, pero será un secreto, pues será mejor que la Alianza de Reyes no sepa de eso. Al prota le parece bien, así que comienzan a hablar sobre el contenido del tratado. Por otra parte, vemos que en Ivalias todo está destruido y los demonios también están agotados. Por su parte, Florencia le avisa a Céfiro que solo les queda comida para 3 días como mucho, y dentro de la ciudad no queda prácticamente nada, por lo que quizás atacar ese lugar haya sido una trampa. Céfiro entiende que sus enemigos pretenden matarlos de hambre, por lo que da la orden de atacar. Florencia le dice que su cuerpo no está en condiciones para eso, pero Céfiro le contesta que la situación no mejorará si no hace nada. Además, a ella no le gustaría morir esperando, por lo tanto masacrará a todos los que pueda. Volviendo con Ike, vemos que está vestido muy elegantemente cuando llega Sati, diciéndole que se ve muy guapo. El prota le dice que ella también está linda y le pregunta si no debería estar descansando. Pero la chica le comenta que no piensa perderse una fiesta en honor de ellos dos, además de que la señorita Eltria le prestó ese vestido. Allí, también llega Yuria, abrazando al prota y preguntándole dónde se había metido, pues ella estaba muy sola sin él. Rápidamente, Sati la interrumpe, diciéndole que todos están mirando y que no es muy apropiado que ella haga eso. Luego de que Yuria soltara al prota y Sati le arreglara el cuello a su amo, entraron los 3 al salón principal, donde se escuchaban rumores de que Ike no parecía la gran cosa. Yuria le dijo al prota que no le pusiera cuidado a esos comentarios, pues para ella es el hombre más guapo del mundo. Ellos se encuentran con Eltria, quien elogia a su hija por tener buen gusto, refiriéndose al prota. Entonces, ella le dice a Ike que cuide bien de su hija. Él no entiende a qué se refiere, entonces Eltria le explica que, como ellos ya firmaron el tratado, él tiene que cumplir su otra condición, que es casarse con Yuria. Enseguida se anuncia que la ceremonia de compromiso entre Yuria e Ike está a punto de empezar. El prota intentó hablar con Eltria, pero ella le dijo que, si se negaba, anularía el tratado. Enseguida, una luz blanca llega desde afuera, dejando a todo el lugar en caos, y rápidamente vemos que esa luz era el Señor Oscuro, quien le dice a Ike que debe volver de inmediato a Ivalias porque Céfiro corre peligro. Enseguida, el Señor Oscuro le explica a Ike que conquistó a Lesta, pero eso era una trampa, pues el enemigo la atrajo al castillo y acabó rodeándola. Ellos son unos 5000, por lo que puede que Céfiro no resista mucho más tiempo. El Señor Oscuro dice que solo es necesario para que la brigada esté lista para partir, pero ahora le toca a él salvar a Céfiro. Enseguida vemos que un soldado le informa al general Erudul que Alesta caerá pronto. Inmediatamente vemos que el ejército humano se sigue enfrentando contra los demonios, pero estos ya están muy desgastados. Fiorentina, por su parte, también está luchando contra los humanos. Estos le lanzan una lluvia de flechas, pero ella se pudo proteger y enseguida siguió acabando con más soldados. Sin embargo, un rayo le cayó encima, proveniente de un tipo que se burló de ella, diciéndole que para ser un demonio era bastante dura, pero que ese sería su fin. Volviendo con el protagonista, vemos que él pospuso el matrimonio y se teletransportó a Ivalias junto con Sati, quien le preguntó si él se podía teletransportar a ese lugar. Él le dijo que sí. Enseguida llega Girón diciéndole que menos mal que regresó, pues ellos están en problemas porque la Alianza de Reyes lanzó un ataque a gran escala. Sin embargo, aunque cueste creerlo, una chica lo salvó. Ella era una chica joven y muy fuerte que acabó con todos los enemigos ella sola, pero no se sabe su identidad. Entonces el protagonista le dice a Girón que va a salir a Alesta para ayudar al ejército de Céfiro y le pregunta cuántos soldados tienen disponibles. Girón le comenta que en la última batalla hirieron a unos 100, por lo que ahora mismo solo tienen unos 500 soldados. Además, ellos deben dejar un mínimo de soldados allí en Ivalias, por lo que el número de soldados que puede ir a ayudar a Céfiro es bastante menor. Para rematarla, el ejército enemigo tiene 5000 soldados, por lo que Girón no cree que ellos puedan vencerlos. Y que comenta que Gamos, Yoikuchana y sus brigadas están luchando en otras zonas, por lo que esta vez tendrán que luchar ellos solos. En eso llega Gunther, el rey enano,
diciéndole al protagonista que ahora sí podrá pagarle lo que le debe. El protagonista le dice que ellos ya les han pagado de sobra la deuda que les debían con las armas que hizo, pero el rey enano le aclara que él no hizo las armas, las hacen los enanos artesanos. Sin embargo, en esa ciudad hay enanos guerreros y artesanos, y son unos 100, por lo que al protagonista le serán de utilidad si los incorpora en la batalla. Y que le pregunta si está seguro, pues esa batalla no concierne a los enanos, pero Gunther le explica que si el ejército del Señor Oscuro gana y unifica el mundo, creará un país para los enanos. Y que le dice que así será, pero como ahora el ejército del Señor Oscuro está sufriendo bastante, quizás no puedan cumplir con esa promesa. Pero a Gunther no le importa y le contesta que si eso pasa, solo significará que él cometió un error al juzgarlo, y nada más. Además, él les ha dado un hogar a todos los enanos que vagaban por el mundo, por lo que no puede quedarse de brazos cruzados y quiere compensárselo, pues los enanos nunca olvidan una deuda. De esta manera, el protagonista le agradece a Gunther por su ayuda. Enseguida también llega un grupo de humanos pidiéndole al protagonista que los deje ayudar, pues ellos no saben cuánto durará la guerra, por lo que tienen que proteger su vida. Girón les dice que no sean arrogantes, pero Ike les pregunta si están seguros de querer unirse al ejército del Señor Oscuro. Ellos le dicen que su último gobernante les cobraba impuestos exagerados y todos estaban a punto de la desesperación. Pero desde que Ike tomó la ciudad, ellos han amasado bastante riqueza, incluso más que antes. También, durante el último ataque, los orcos se sacrificaron para protegerlos, por lo que sin duda, sin la ayuda de Ike, ellos habrían muerto de hambre o ahora serían bandidos. Por lo tanto, una vez más, ellos le piden a Ike que los deje colaborar. Girón le dice al protagonista que los demonios no pueden aceptar la ayuda de los humanos, pero enseguida Lilith lo golpea, diciéndole que quién es él para decirle al señor qué hacer. A Lilith también se le une Sati, quien le dice a Girón que Ike tendrá algún plan, por lo que juntas le exigen a Girón que le pida perdón al protagonista. Enseguida, Ike les dice a todos que le alegra ver lo que sienten, por lo que en ese caso, se dividirán en dos grupos, unos irán a Alesta junto con él y su ejército, y otros se quedarán a proteger Ivalias. Sin embargo, les pide a los que se quedan en la ciudad que si la Alianza de Reyes vuelve a atacar en su ausencia, tienen que rendirse, no deben resistirse. Porque si los humanos creen que ellos trabajan con los demonios, les darán un severo castigo, y puede que incluso los ejecuten. Al día siguiente, Ike parte de la ciudad con su ejército mientras piensa que se tardarán 4 días en llegar a Alesta. Aunque gracias a la ayuda de todos tienen una brigada mayor, aún el ejército humano lo supera por mucho en número, por lo que debería pensar en algún plan antes de llegar. Pero lo más importante es que Ike espera que Céfiro resista hasta que él llegue. Por su parte, vemos que Céfiro y su ejército están resistiendo los ataques del ejército humano, pero ella sabe que, como la superan muchísimo en número, están perdidos. Y si ellos se separan, sin duda los humanos los aplastarán, por lo que piensa usar lluvia de meteoritos. Pero el problema es que si ella usa magia, afectará a los orcos, por lo que primero planea ir a ver a los soldados afuera. En esto, ella es atacada con magia explosiva invocada por el mismo tipo de antes, que se burla de ella y manda a sus soldados a que la rodeen. Sin embargo, Céfiro, con su magia, apresa a los soldados y escapa de allí. Cuando llegó a la muralla de la ciudad, vemos que ella ya no puede más con su vida, pero aún así se dice a sí misma que debe aguantar un poco más y comienza a invocar su magia para hacer llover meteoritos. Pero justo antes de terminar la invocación, ella es herida por una flecha que fue disparada por el comandante Erudul, lo que la hizo caer de la muralla. Al día siguiente, vemos que el ejército humano logró diezmar al ejército de Céfiro, y algunos de los soldados se preguntaban cuánto les podrían dar por unos dientes de orco. Enseguida, el orco que aún estaba vivo fue incinerado por el mago humano, mientras decía que él matará a todos los demonios del mundo. Por otra parte, el comandante Erudul fue a ver a Céfiro, que estaba encarcelada, y le preguntó al carcelero si ella estaba muerta. Este le dijo que no, que ella aún seguía con vida, pero si quería, él podía matarla. Céfiro les dijo que ellos la subestimaban, pues unos debiluchos como ellos jamás podrían matarla. Erudul reconoce que Céfiro es la comandante del 7º batallón del Señor Oscuro, y por su parte, ella también sabe que Erudul es el alto comandante de la división del Dragón Rojo. Ellos dos ya se habían visto antes, en la última batalla, donde Ike derrotó a los humanos, por lo que Céfiro le dice que si lo hubiera matado en ese entonces, seguro que no la habrían humillado de esa manera. Pero Erudul le dice que el subordinado con el que ella cuenta, que es muy talentoso, seguramente no la dejará así como así. El comandante le cuenta que a él ordenaron que la aniquilara a ella y a todo el 7º batallón, por lo que Céfiro le dice que no puede soportar esa humillación y le pide que por favor la mate ahí mismo, pero este se va, no sin antes asegurarle que ella estará a salvo hasta el día de la misión cuando mate a Ike. Al fin,
Ellos llegan cerca de Alesta y Gunther le informa al protagonista que los demonios están aprendiendo a pelear juntos y, a pesar del poco tiempo que tienen, los prototipos de las armas ya están listos. El protagonista le agradece por eso, pero le cuenta que no pasa nada, pues él también está nervioso, además de que esta vez será una pelea sin cuartel con los humanos. Y aunque él no quiere meterle prisa a Ike, le preguntó cuándo llegaría la orden de ataque. Entonces este le explica que la situación es bastante adversa, por lo que esa mañana ya le envió a Girón a reconocer el terreno y se reunirán cuando tenga un informe. Por su parte, vemos que Girón está cumpliendo su misión, pero en eso él vio algo en los muros del castillo. Cambiando de escena, vemos que Lilith está preguntando a qué horas llegará Girón, pues ella ya quiere que termine la guerra para chupar la energía de los perdedores, pero enseguida ella ve que el cerdo llegó con una cara devastada. Entonces, ella le avisa a Ike que Girón ya llegó. Enseguida, se nos muestra que el mismísimo Ike fue a evaluar la situación por sí mismo, y allí él vio que la ropa de Céfiro estaba colgada en el muro del castillo. Por su parte, Lilith aún no sabía lo que estaba pasando, por lo que le preguntó al cerdo qué fue lo que vio, pero Gunther le dijo que mejor ella no mirara. El protagonista sabe que Céfiro está viva, aunque ellos se apresuraron a ir a ayudarla, pero según lo que le dijo el Señor Oscuro, él en su interior tenía miedo de que ya hubieran matado a Céfiro. Gunther, al escuchar esto, dice que también hay una posibilidad de que ese espantapájaros esté ahí para que él crea que ella está viva. Pero Ike le contesta que no es fácil obtener suministros para alimentar a 5.000 tropas, por lo que ellos querrán acabar con la guerra pronto. Entonces, él le pregunta a Girón por el nombre del general enemigo, y este le informa que se llama Erudul. Al escuchar este nombre, y que sabe que este tipo tiene un talento excepcional, por lo que si Erudul quisiera matarlos a él y a las demás brigadas, no tendría sentido matar a Céfiro si puede usarla de carnada. El problema es que ellos no saben dónde está y en qué condiciones, por lo que tal vez ella esté herida y no pueda moverse. Entonces ellos tendrán que atacar a pesar de saber que es una trampa. Y tienen que hacerlo rápido. Por lo que Ike ideará una estrategia, y atacarán al amanecer. Entonces, Ike, con su magia, empezó a atacar la ciudad, por lo que, obviamente, el ejército humano priorizó la protección de la puerta y los muros de la ciudad para no permitir que el protagonista los invadiera. El comandante le ordena que reúnan todas las fuerzas para atacar. Justo como el comandante dijo, ellos están defendiendo con catapultas, pero Ike protege a sus soldados con su escudo mágico, mientras les dice que el plan es atacar al enemigo hasta que Céfiro y los suyos escapen del castillo, por lo que deben resistir pase lo que pase hasta que eso acontezca. El ejército humano sigue atacando, pero en esto, Erudul les dice a todos que detengan el fuego. Él por dentro sabe que hay algo extraño allí, porque se supone que Ike debería rescatar a los suyos, pero prácticamente no se están moviendo de allí, y además son muy pocos para atravesar las defensas. Recordando la charla que él tuvo con Céfiro, está seguro de que quien comanda ese pequeño ejército es Ike. Por lo que le pregunta a su subordinado qué hay de la prisionera Céfiro, y este le comenta que está bajo una fuerte vigilancia. Pero esto no tranquiliza al comandante, quien pide que llamen a Valtel. Por otra parte, el carcelero le está asegurando al soldado que él vigilará de cerca a Céfiro, por lo que debería estar tranquilo. De esta manera, el soldado se va, y Valtel le dice a Céfiro que sus compañeros están en las afueras del castillo. Sin embargo, él no puede creer que un demonio se preocupe por los demás. El carcelero comienza a divagar, preguntando qué sabor tendrá un demonio hembra, pero detrás de él se encuentra Lilith, quien le responde que seguramente sabe a veneno, y mientras le desea al carcelero que se vaya al infierno, lo mata. Luego, se disculpa con Céfiro por haberla hecho esperar. Por otra parte, Ike le dice a su ejército que no se muevan, pues deben esperar un poco más, pero al ver el descontento del rey enano, ataca con su magia. Al ver esto, el comandante ordena que preparen las catapultas y ballestas, diciéndoles que tienen que enfocarse en desgastar al enemigo para atacar cuando ya estén agotados y acabar con ellos. De esta manera, empieza otra vez el combate, y los soldados que estaban vigilando a los demonios dentro de la ciudad estaban un poco preocupados de que el protagonista pudiera entrar al castillo. Fiorentina, quien estaba allí, se dio cuenta de una magia que dejó a los soldados sin fuerzas y dormidos. Esta era la magia de Lilith, quien comentó que todo iba de acuerdo al plan. Fiorentina se alegra de que todo iba bien y se disculpa por haberla preocupado, pero justo cuando ella se iba, Fiorentina fue impactada por una flecha disparada por el ejército humano bajo el comando del mago de cabello morado. Este les dice que no dejará que ellos escapen, pues el comandante ya conocía su plan. Pero Lilith se ríe de esto, porque Ike ya había predicho ese movimiento. Enseguida, vemos que Girón también está allí. Enseguida,
le llega una señal mágica al báculo del protagonista, lo que le indica que ya es hora de atacar con todo, y teletransporta a un grupo de humanos armados al lado de Girón, quienes comienzan a disparar ordenadamente por filas. Sin embargo, tienen que tomarse su tiempo para recargar las armas, por lo que el mago les dice a los soldados que aún quedan en pie que deben aprovechar su oportunidad y atacar. Sin embargo, los orcos que eran prisioneros también atacaron al comando de Lilith. Por otra parte, Zéfiro le estaba pidiendo a Fiorentina que por favor resistiera un poco más, pero lo único que hace Fiorentina es disculparse con su señora por haberle fallado tantas veces. Pero Zéfiro le contesta que no debe preocuparse, pues ella la va a curar. Sin embargo, Fiorentina cierra sus ojos. Esto enoja muchísimo a Zéfiro, quien lanza magia explosiva al mago humano, y cuando lo tiene debajo de sus pies, conjura una magia que lo hace explotar. Zéfiro quería seguir vengándose de todos los que estaban allí, pero Lilith le pidió que por favor aplacara su ira, pues ella tenía que pedirle un favor. Zéfiro no quería escuchar sus palabras, pero Lilith le imploró que oyera lo que tenía que decir, pues sus órdenes venían de Ike. Girón interrumpe esta conversación, diciendo que Fiorentina aún sigue con vida, por lo que tienen que tratarla cuanto antes. Por otra parte, Erudul fue informado de que sufrieron una emboscada dentro de la ciudad. En esto, suena una explosión, y esto es debido a que Zéfiro y Lilith están trabajando juntas y de manera sincronizada. Luego de que ellas atacan, los orcos también lo hacen, acabando con todo a su paso. Ya es la hora, por lo que Girón dispara un arma enviando una señal, indicándoles que tuvieron éxito. Entonces, el protagonista da la orden de que ya pueden atacar con todo. Por su parte, Lilith y Girón les ordenaban a todos que debían escapar por los huecos del muro, o si no, los iba a alcanzar la explosión. Erudul se dio cuenta de que unos demonios voladores traían barriles, por lo que ordenó la retirada. Precisamente, cuando los demonios dejaron caer los barriles, todo explotó, armando el caos perfecto para que el ejército de Ike pudiera atacar. El comandante Erudul es informado de este hecho, por lo que sabe que el enemigo no va a dejar que ellos levanten una barrera, por lo que ordena que todos se retiren. Al día siguiente, demonios y humanos estaban recuperándose, e Ike estaba reunido con sus 3 demonios aliados, quienes le preguntaban por qué los humanos estaban dentro del castillo. Este les explicó que ellos eran de su ejército. Zéfiro también añadió que las tropas civiles de Ivalias lucharon valientemente, y por eso ella está allí con ellos, pues los humanos los salvaron con las armas de los enanos. Los 3 demonios estaban sorprendidos, pues no podían creer que todo eso hubiera pasado en su ausencia. Pero Zéfiro les dijo que no se preocuparan, pues fue ella quien los envió a esos campos de batalla lejanos. En esto, Girón le avisa a Ike que un mensajero trajo una carta para él. Los demonios querían ir a acabar con el mensajero que estaba en la puerta del castillo, pero Ike los calmó diciendo que primero deberían leer la carta. Esta era de Erudul, quien le decía a Ike que, en su última batalla contra sus fuerzas, él lo derrotó con planes astutos y tácticas rápidas, por lo que se ve obligado a felicitarlo por escrito y espera que ojalá se puedan volver a enfrentar de nuevo. Ike, al leer esta carta, comentó que pareciera que Erudul era todo un romántico. Zéfiro le comentó que ese romanticismo de él fue lo que lo llevó a caer en una trampa y perder a muchos hombres, por lo que no puede soportar esa humillación. Pero Ike le dice que la suerte suele cambiar de bando en el campo de batalla y eso es irremediable. Después de eso, Yo le dijo al protagonista que era hora de eliminar al mensajero, pero Ike lo detuvo diciéndole que le iba a responder la carta. Entonces, el protagonista le escribió a Erudul que sus palabras lo honraban más de lo que merecía y que le asombraba la velocidad con la que él reaccionó en la batalla. En cuanto a su deseo de volver a verse en combate, él sinceramente preferiría encontrarse con él en otras circunstancias. Luego de escribir esto, el protagonista le dio la carta a Girón para que la enviara, y Zéfiro le preguntó a Ike si de verdad él tenía que ir a salvarla. Este le comentó que fue una orden del Señor Oscuro, y aunque podía haberse negado, no tenía motivo para hacerlo. Zéfiro, con su habitual tono alegre, le dice que no le extraña, pues era ella quien le cambiaba los pañales. Además, se conocen hace mucho tiempo y por eso no se podía negar. Esto dejó súper impactada a Lilith y muy apenado al protagonista. Enseguida, todos en la multitud se asombran porque llegó el Señor Oscuro en un gran dragón, pero ninguno de ellos sabe que ella es el Señor Oscuro. Incluso Girón se acerca a la chica, diciéndole que no debería estar ahí y mandándola a jugar a otra parte con su dragón. Ike reacciona rápidamente y le dice a Girón que se largue, mientras se disculpa con el Señor Oscuro. Esto impactó a todos. Girón le dice que no puede ser, porque el Señor Oscuro tiene 9 cabezas, una corona en cada una, 6 extremidades con garras y 3 colas. El prota se vuelve a disculpar con Dairokuten por la actitud de su subordinado, pero ella le dice que no se preocupe, pues solo algunos pocos conocen su cara. Enseguida,
Hiram recuerda que Dairokuten fue la que salvó a Ivalias ella sola, pero comienza a divagar diciendo que, si ella era el Señor Oscuro, obviamente le fue fácil salvar la ciudad. Pero enseguida se disculpa por su insolencia. Más tarde, todos le estaban haciendo reverencias a Dairokuten, y ella le dijo a Zéfiro que hizo un gran trabajo en esa batalla. Pero Zéfiro le contesta que, si no hubiera sido por su error, ésta nunca habría caído en manos enemigas. Dairokuten le replica, diciéndole que sin su tenacidad los refuerzos no habrían llegado a tiempo, y por eso ella cree que la Brigada de los No Muertos pudo derrotar a esa división de humanos. Dairokuten también reconoce que Gamos, Byo, Kuchana, Fiorentina e Ike, siendo parte del 7º batallón, se han lucido en esa guerra, por lo que todos, desde la comandante hasta los soldados, pelearon muy bien. Además, Ike y su brigada son quienes más se han destacado, por lo que sus hazañas son dignas de elogio. De esta manera, ella les dice a todos que han hecho un buen trabajo. El protagonista le dice que sus palabras lo honran, pero Dairokuten menciona que él no puede estar solo al mando de una brigada, por lo que lo nombra comandante del 8º batallón, y todos celebran el ascenso del prota. Así, la historia del hechicero llamado Ike, que servía en el ejército del Señor Oscuro y era nieto de Romberg, el mago maestro que un día partió para unir varias razas y reinos que existían, trajo la paz al mundo. Y así termina esta temporada. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, no olvides suscribirte y dejar un comentario. Chao. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.